Estaba de pie frente al armario, guardando con cuidado mis blusas de seda en la maleta. Este viaje de negocios a Barcelona era especialmente importante, ya que estaba relacionado con una ronda de financiación crucial para el futuro de nuestro fondo de inversión. Sentí como mi marido, Javier Romero, se acercaba por detrás y me rodeaba la cintura con sus brazos. Apoyó la barbilla en mi hombro, y su voz, como siempre, sonó grave y cariñosa. Mi amor, te esfuerzas demasiado. ¿Por qué tanto equipaje si solo te vas unos días? Esbocé una leve sonrisa, la misma que durante los últimos años había creído que era el rostro de la felicidad. Tengo que reunirme con muchos socios. No puedo ir de cualquier manera. Lo sé, dijo, apretándome con más fuerza. Es que me duele verte siempre trabajando tan duro. Podrías dejarlo todo en mis manos y ser simplemente la señora de la casa, vivir como una reina. En otros tiempos, me habría girado conmovida para abrazarlo, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Mi nombre es Elena Vargas, y soy la directora ejecutiva de Horizonte Capital, una de las firmas de capital riesgo más prestigiosas de Madrid. De cara al público, soy una mujer de carrera fría y decidida, pero frente a Javier, me convertía en una mujer mucho más tierna. Él era el director de proyectos de nuestra empresa, un puesto que yo misma le había otorgado, a pesar de los murmullos a mi alrededor, porque confiaba ciegamente en su capacidad y en su amor. Siempre había pensado que mi éxito era también el suyo, y que la mitad de mis logros se debían a su apoyo incondicional entre bastidores. Sin embargo, últimamente, sus dulces palabras ya no lograban reconfortarme como antes. Como una pequeña fisura en una superficie de cristal perfecta, invisible a simple vista pero que amenaza con hacerse añicos al menor contacto, una vaga ansiedad comenzaba a crecer en mí. Voy a darme una ducha. ¿Puedes revisar mi agenda una vez más? Me solté suavemente de sus brazos, cogí mi pijama y entré en el baño. Me sumergí en la bañera llena de agua caliente, intentando ahuyentar el cansancio y esa inquietud sin nombre que se colaba en mis pensamientos. Seguramente es el estrés del trabajo, estoy pensando tonterías. Con lo que Javi me quiere, es imposible que algo vaya mal. Cuando salí del baño, Javier no estaba en el dormitorio. Supuse que estaría en el despacho de al lado. Me acerqué a la mesita de noche para echar un vistazo a las noticias antes de dormir. Justo al lado de mi móvil, la pantalla del teléfono de Javier se iluminó con la notificación de un nuevo mensaje. No tenía la costumbre de espiar el móvil de mi marido, pero la única línea visible en la pantalla de bloqueo me dejó helada. El remitente era Alba Reyes. El mensaje solo se veía a medias. Javi, me duele mucho la barriga. Tengo miedo. El corazón me dio un vuelco. Alba Reyes. Lo recordé. La becaria de imagen pura e inocente que Javier había recomendado con tanto entusiasmo. Me había contado que había venido sola a Madrid desde un pequeño pueblo de provincia, que vivía con dificultades, pero que era una chica muy trabajadora y con mucha iniciativa. Fui yo misma quien, gracias a un informe de rendimiento excelente que él había redactado, autoricé una bonificación especial para ella a final de año. Me duele la barriga y tengo miedo. ¿Por qué una becaria le enviaría un mensaje tan ambiguo a su jefe a altas horas de la noche? Justo en ese momento, Javier entró en la habitación. Al ver que yo miraba fijamente su teléfono, un destello de pánico y nerviosismo cruzó su rostro, pero rápidamente lo ocultó tras su sonrisa habitual. Se acercó a toda prisa y cogió el móvil. Ah, otro mensaje de spam. Últimamente no paran de llegar. Mientras hablaba, movió los dedos a toda velocidad para borrar el mensaje. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de ver nada más. Ah, vale, respondí, fingiendo indiferencia, aunque por dentro se había desatado una tormenta. Bueno, me voy a dormir. Descansa tú también. Me metí en la cama, le di la espalda y fingí cerrar los ojos. Escuché a Javier soltar un suspiro de alivio, y poco después, apagó la luz y se acostó a mi lado. La habitación quedó a oscuras, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Aquello no era un mensaje de spam. Su rostro de pánico, la rapidez con la que borró el mensaje, todo lo delataba. Javier Romero, el hombre en el que había confiado con toda mi alma, el hombre con el que me casé a pesar de la oposición de mi familia. ¿Qué demonios me estaba ocultando? Su aroma familiar y el calor de su cuerpo seguían ahí, pero yo solo sentía un frío escalofriante. Sabía que no podía confrontarlo ahora. Sin pruebas, mis palabras solo parecerían los celos infundados de una esposa insegura. Él era un maestro de la actuación, y si yo daba un paso en falso, se escondería aún mejor. De acuerdo, Javier. Si quieres jugar a este juego, estaré encantada de seguirte la corriente. Este viaje de negocios a Barcelona ya no parecía ser solo por trabajo. Cerré los ojos, pero el sueño se había esfumado por completo. La guerra silenciosa acababa de empezar, y el campo de batalla era mi propia cama.
A la mañana siguiente, me desperté con una sonrisa radiante, como si la noche anterior no hubiera existido ningún mensaje sospechoso. Javier pareció aliviado al verme tan alegre. Su amabilidad y atención se multiplicaron. Me preparó el desayuno, me ayudó con la corbata y me despidió en la puerta con un beso lleno de falsa nostalgia. Cariño, cuídate mucho. Llámame en cuanto llegues, ¿vale? Me puse de puntillas y le di un beso ligero en la mejilla, pero por dentro sentía una repulsión indescriptible. Antes de ir a la empresa, puse en marcha mi propio plan. Me detuve en una cafetería cercana, abrí mi portátil y pasé a la acción. Había pensado mucho durante la noche. Para saber la verdad, no podía ir de frente. Al llegar a la oficina, fui directamente al despacho de Javier. Él estaba revisando unos documentos y se sorprendió al verme. Elena, ¿qué haces aquí? Pensé que ibas directamente al aeropuerto. Me acerqué a él con una sonrisa y, con un tono coqueto que mezclaba la broma y la seriedad, le dije, se me ha olvidado una cosa. Mi tarjeta de crédito principal ha tenido algunos problemas con el límite últimamente. En Barcelona tendré muchos gastos de representación con los socios, así que, por si acaso, ¿podrías prestarme la tuya? Por seguridad. Era una petición completamente normal entre un matrimonio, especialmente en una situación que requería flexibilidad con grandes gastos. Javier dudó un instante, pero al ver mi expresión confiada, no pudo negarse. Rechazarlo habría sido mucho más sospechoso. Claro que sí, mi vida. Lo mío es tuyo. Sacó encantado su cartera y me entregó su tarjeta de crédito platino. Al tenerla en mi mano, sentí que había conseguido la llave para desvelar un terrible secreto. Le di las gracias y le dije que ya tenía que irme al aeropuerto. Pero no fui a ninguna parte. Volví a mi despacho y cerré la puerta con llave. Lo primero que hice fue llamar al servicio de atención al cliente VIP de mi banco. Usando la información de la tarjeta, solicité restablecer el acceso a la banca online. Como clienta VIP de toda la vida, mi petición se tramitó rápidamente. 5 minutos después, había iniciado sesión con éxito. Respiré hondo y, con manos temblorosas, hice clic en consultar movimientos. En la pantalla apareció una larga lista. La revisé pacientemente, uno por uno. Los gastos habituales, comidas, compras, gasolina, no tenían nada de extraño. Pero mis ojos se detuvieron en los movimientos de los últimos 3 meses. Decenas de recibos de Mundo Bebé de lujo, la cadena de artículos para bebés más exclusiva de Madrid, ropa de recién nacido, leche de fórmula de importación, un cochecito, una cuna. El importe total ascendía a decenas de miles de euros. Sentí como si alguien me estrujara el corazón, pero eso no era todo. A continuación, había pagos mensuales irregulares a la clínica de maternidad privada San Rafael, en el barrio de Salamanca. Y finalmente, el golpe de gracia, un pago de una suma considerable realizado la semana pasada. En el concepto, ponía claramente, paquete de parto VIP, Alba Reyes, Alba Reyes. Su nombre se clavó en mi corazón como un puñal. Entonces, el mensaje de anoche sobre el dolor de barriga no era mentira, eran las contracciones. Javier Romero, el hombre al que había amado, había estado usando nuestro dinero para cubrir todos los gastos de su amante, desde el embarazo hasta el día del parto. Su descaro y su vileza superaban cualquier cosa que hubiera podido imaginar. La rabia y el dolor me consumían, y estuve a punto de destrozar el ordenador. Pero me contuve. Llorar o romper cosas no serviría de nada ahora. Tenía que estar más fría y calculadora que nunca. Inmediatamente, llamé a mi mejor amiga y abogada, Beatriz Herrera. Bea, necesito tu ayuda. Mi voz temblaba sin que pudiera controlarlo. Al otro lado de la línea, Beatriz notó al instante que algo iba mal. Elena, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy en la oficina. Javier me ha estado engañando. Su amante acaba de dar a luz. Le conté todo lo que acababa de descubrir. Beatriz me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, su voz sonó firme y racional. Elena, escúchame bien. Primero, bajo ningún concepto dejes que ese hombre sepa que lo has descubierto todo. Ahora mismo tienes la ventaja. No la desperdicies. Segundo, envíame la dirección de ese apartamento que te dijo que había alquilado barato a un familiar. Enviaré a alguien a investigar de inmediato. De acuerdo, respondí, mi voz ya recuperando la calma. La llamada de Beatriz fue como un ancla que me sacó del lodazal emocional. Bien. Entonces, ¿qué harás con el viaje a Barcelona? Miré por la ventana los rascacielos de Madrid que parecían perforar el cielo. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Por supuesto que voy a ir. Hay que llevar esta obra de teatro hasta el final. El amor había muerto.
Ahora solo quedaban el cálculo y la venganza. Iba a demostrarle a Javier Romero lo cruelmente que la mujer a la que se había atrevido a traicionar y subestimar podía arrebatarle todo lo que le había dado. Sentada en mi despacho, miraba fijamente la pantalla del ordenador. Acababa de recibir un correo de Beatriz. El contenido era breve, pero cada palabra golpeaba mi pecho como un martillo. Elena, he enviado a alguien a comprobarlo. No hay ningún contrato de alquiler registrado en ese apartamento del barrio de Salamanca. Según los vecinos, una joven embarazada se mudó hace unos meses. Dicen que Javier la visitaba con frecuencia, sobre todo por las noches. Ya no había lugar a dudas. La historia que había inventado sobre alquilarle el piso a un familiar pobre era solo una torpe farsa para ocultar sus mentiras y convertir mi dinero en el nido de amor de su amante. ¿Hasta qué punto me creía estúpida? Respiré hondo. El aire frío llenó mis pulmones y me ayudó a calmarme. No lloré. El dolor fue rápidamente reemplazado por la ira y la determinación. Era hora de actuar. No podía permitir que esa pareja de desvergonzados siguiera viviendo cómodamente a costa de mi esfuerzo y sacrificio. Volví a llamar a Beatriz. Bea, gracias. Es justo como esperaba. ¿Cuál es tu próximo plan? La voz de Beatriz estaba cargada de preocupación. Elena, no hagas ninguna tontería. Piensa primero en ti. Lo sé, respondí con una voz tan fría como el hielo. No voy a montar un escándalo ni arrancarle los pelos. Quiero pillarlos en el acto. Quiero que no tenga ni la más mínima posibilidad de inventar una excusa. Le expliqué mi plan a Beatriz. Se quedó en silencio un buen rato y luego suspiró. De acuerdo. Enviaré a alguien para que te ayude. Pero prométeme una cosa. Sea cual sea la escena que presencies, mantén la calma. Nuestro objetivo es reunir pruebas para que pague por todo ante la ley. ¿Entendido? Entendido. Nunca he tenido la mente tan clara como ahora. Tras colgar, empecé a organizar todo de nuevo. Tenía que interpretar mi papel en esta farsa de viaje de negocios a la perfección. A la hora del almuerzo, Javier me llamó. Su voz era tan dulce como la miel. Cariño, ¿has comido ya? No te saltes la comida, ¿eh? Estoy comiendo con un socio, mentí sin pestañear. Ah, Javi, mi vuelo se ha retrasado hasta la tarde. Saldré sobre las 4. No creo que me dé tiempo a pasar por casa. Lo dije a propósito, para darle tiempo suficiente para actuar. Si me iba demasiado pronto, podría sospechar y mantenerse alerta. Pero si me iba más tarde, pensaría que tenía toda la tarde libre para ocuparse de sus asuntos importantes. Oh, qué lástima. Iba a recogerte para comer juntos, dijo, con un tono de falsa decepción. Bueno, pues nada, iré a buscarte al aeropuerto por la tarde. Vale, cariño. Colgué el teléfono con una mueca de desprecio. Su talento para la actuación mejoraba día a día. Pero no importaba. Cuanto más perfecta fuera la obra, más dolorosa sería la caída cuando bajara el telón. No hice nada durante el resto de la tarde. Simplemente me senté en silencio en mi despacho, planeando los siguientes pasos. Revisé todas nuestras propiedades conjuntas y personales, los contratos de seguros, las carteras de inversión. Cuando esta guerra terminara, me aseguraría de que Javier Romero no se llevara ni un solo céntimo de mi parte. Si él quería jugar sucio, que no me culpara luego por ser despiadada. Cerca de las 3 de la tarde, cogí la maleta que ya tenía preparada y salí de la empresa. No fui a casa, fui directamente a una cafetería cerca del aeropuerto. Me senté en un rincón apartado y esperé. Esperé el momento decisivo, el momento en que se levantaría el telón de esta farsa. Exactamente a las 3:30, el familiar Audi de Javier se detuvo frente a la cafetería. Todavía vestía su impecable traje, con esa expresión amable y atenta. Me abrió la puerta del coche y me quitó la maleta de las manos. Cada gesto era el de un perfecto caballero. ¿Has esperado mucho? No, acabo de llegar. Le sonreí, una sonrisa que había ensayado toda la tarde frente al espejo. De camino al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, no paró de darme instrucciones. Cuídate mucho allí, no te excedas. Si pasa cualquier cosa, llámame enseguida. No te lo guardes todo para ti. Apoyé la cabeza en su hombro y asentí dócilmente. Lo sé. Por dentro, mi corazón era un témpano de hielo. ¿Le diría esas mismas palabras a Alba Reyes? ¿Le susurraría esas mismas dulzuras mientras ella llevaba a su hijo en el vientre? Cuanto más lo pensaba, más asco sentía. Asco de él y asco de mí misma por haberme creído esa farsa durante años. El coche se detuvo en la terminal de salidas. Javier sacó la maleta del maletero y me acompañó dentro. Me escoltó hasta la entrada del control de seguridad, como para asegurarse de que realmente me iba. Frente a la zona de embarque me atrajo hacia él y me dio un abrazo largo y apretado. Te echaré de menos, me susurró al oído. Cerré los ojos.
conteniendo el odio que bullía en mi interior. Le correspondí el abrazo y, a propósito, hablé con la voz quebrada. Yo también. Cuídate mucho tú solo en casa. Tranquila, tontita. Sonrió levemente, me soltó y me empujó suavemente hacia adelante. Venga, vete, que se te hace tarde. Me di la vuelta con la maleta. No me atreví a mirar atrás. Si me encontraba con su mirada un segundo más, sentía que explotaría allí mismo. Caminé directamente hacia la zona de embarque y me mezclé con la multitud. Podía sentir la mirada de Javier siguiéndome desde atrás. Di un rodeo por los mostradores de facturación y entré rápidamente en un baño. Me miré al espejo. Tenía los ojos enrojecidos, pero no de tristeza sino de rabia. Respiré hondo y recuperé la compostura. 5 minutos después, salí, pero no me dirigí al control de seguridad. Tomé otro pasillo y bajé a la terminal de llegadas. Todo iba según lo planeado. Saqué el móvil y llamé a Beatriz. Ya estoy en camino. ¿Habéis empezado a seguir su coche? Sí, la voz de Beatriz sonaba firme y fiable. Acaba de salir del aeropuerto y se dirige hacia el barrio de Salamanca. Perfecto. Seguidle de cerca. Yo voy para allá ahora mismo. Colgué, salí a la calle y cogí un taxi. Mientras el taxi se incorporaba a la autopista, miré hacia atrás, al aeropuerto que se alejaba. Adiós, Javier. Tu obra de teatro termina aquí. Ahora me toca a mí dirigir el siguiente acto. El acto en el que te convertirás en el perdedor más miserable. El taxi avanzaba a través del denso tráfico de Madrid. Sentada en el asiento trasero, apretaba el móvil con fuerza, sin apartar la vista de la aplicación de seguimiento que me había enviado el detective de Beatriz. El punto rojo que marcaba el coche de Javier se movía con decisión. No tenía ninguna intención de volver a nuestra casa. Se dirigía directamente a ese complejo de apartamentos de lujo en el barrio de Salamanca. Justo como había previsto. Señor, ¿podría ir un poco más rápido, por favor? Le urgí al taxista, sintiendo que el corazón me ardía. No quería perderme ni un solo detalle. Cuando mi taxi llegó a su destino, le pedí al conductor que aparcara en un lugar discreto frente a la entrada principal del edificio. Desde allí podía observar todo claramente. Vi que el coche del detective ya estaba aparcado en un lugar sigiloso cerca. Todo estaba saliendo bien. Esperé. Cada segundo se sentía como una eternidad. No sabía qué estaba esperando, o más bien, qué temía enfrentar. A pesar de haberme preparado mentalmente, en el momento en que la verdad estaba a punto de desvelarse, mi corazón no dejaba de temblar. Era el dolor de la traición, un dolor sordo y persistente. Unos 15 minutos después, vi a Javier salir corriendo del vestíbulo del edificio. En su rostro ya no había rastro de su habitual calma y sofisticación. En su lugar había una expresión de pánico y preocupación extremas. Corrió hacia su coche y abrió de par en par la puerta delantera y la trasera. Y entonces, apareció la escena que más temía. Javier volvió a entrar corriendo en el vestíbulo y poco después salió ayudando a una mujer. Era Alba Reyes. Llevaba un vestido de premamá holgado. Con una mano se sujetaba el vientre abultado y con la otra se apoyaba firmemente en Javier, con el rostro contraído por el dolor. Estaba de parto. Javier la ayudó a subir con cuidado al asiento trasero, le abrochó meticulosamente el cinturón de seguridad y se inclinó para susurrarle algo al oído. Esa mirada tierna y preocupada, yo creía que estaba reservada solo para mí. Estaba equivocada. Podía ofrecer esa ternura a cualquier mujer que llevara a su hijo. Al presenciar esa escena con mis propios ojos, mi mundo se derrumbó por completo. Ya no quedaban ilusiones, ni un atisbo de esperanza. El amor, el matrimonio, el hogar, todo lo que había construido con esmero durante años, no era más que una farsa ridícula. Javier se subió rápidamente al asiento del conductor y el Audi desapareció a toda velocidad. Inmediatamente, llamé al hombre de Beatriz para que lo siguiera. Sí, señora Vargas. Se dirigen a la clínica de maternidad privada San Rafael. La clínica San Rafael. El mismo nombre que aparecía en el extracto de la tarjeta de crédito. A mis espaldas, lo había preparado todo a la perfección para recibir a su hijo ilegítimo. Señor, a la clínica privada San Rafael, en el barrio de Salamanca, le dije al taxista. Mi voz sonaba ahogada. Durante el trayecto, no lloré. Era como si las lágrimas se hubieran secado, dejando solo un vacío gélido y un odio que me calaba hasta los huesos. Le había dado una oportunidad. Me había engañado a mí misma pensando que podría ser un malentendido. Pero no. Todo era real. Una verdad cruda y cruel. Mi marido, el hombre al que había amado con toda mi alma, justo después de enviarme de viaje de negocios, se había ido corriendo a llevar a su amante a dar a luz. Javier, eres increíble.
Has conseguido convertirme en la tonta más lamentable del mundo. Pero has olvidado una cosa. Una vez que esta tonta despierta de su sueño, se vuelve más temible de lo que jamás podrías imaginar. La Clínica de Maternidad Privada San Rafael era uno de los hospitales privados más caros de Madrid. No era ruidosa y concurrida como un hospital público, sino tranquila y lujosa como un hotel de 5 estrellas. Javier la había elegido para asegurarse de que Alba y su hijo recibieran los mejores cuidados y para evitar las miradas indiscretas. Pero nunca habría imaginado que la persona que más deseaba evitar estaría precisamente aquí. Pagué el taxi y bajé. No entré de inmediato. Me quedé en un rincón apartado, observando cómo Javier se ocupaba ajetreado de los trámites de ingreso de Alba. Corría de un lado a otro entre la recepción y la sala de espera, con la frente perlada de sudor, pero con una mirada llena de expectación y felicidad. Una felicidad que yo nunca había visto en él. Poco después, una enfermera llevó a Alba en una silla de ruedas hacia el paritorio. Javier corrió a su lado, le cogió la mano con fuerza y no paró de inclinarse para consolarla. Cariño, no tengas miedo. Estoy aquí contigo. Acabará pronto. En nada conoceremos a nuestro bebé. Javi, me duele mucho, sollozó Alba, con una voz débil y lastimera. Lo sé, aguanta un poco más. Eres fuerte. Le secó con ternura el sudor de la frente. Su mirada estaba llena de amor y compasión. Yo estaba a solo unos metros de ellos, como un fantasma invisible, presenciando cada escena de aquel melodrama patético. Mi corazón ya no dolía. Se había enfriado por completo. Así que este era el verdadero Javier cuando amaba a alguien. Conmigo probablemente todo había sido interés y cálculo desde el principio. Respiré hondo, recompuse mi actitud y salí lentamente de la oscuridad. No dije nada. Simplemente me crucé de brazos y los miré a los dos con una frialdad glacial. El primero en verme fue Javier. Cuando levantó la cabeza y su mirada se cruzó con la mía, la sonrisa que tenía en los labios se congeló al instante. La ternura y el amor de sus ojos desaparecieron, reemplazados por el asombro, el terror y una incredulidad absoluta. Elena, tartamudeó, como si la voz apenas le saliera de la garganta. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en un avión? Su rostro se volvió blanco como el papel, y sus ojos me miraban fijamente, como si hubiera visto un fantasma. Alba, al ver la reacción de Javier, también se giró. Al verme se quedó rígida, olvidando por un momento su propio dolor. La expresión lastimera y frágil de su rostro se transformó en miedo y culpa. Esbocé una leve sonrisa, pero era una sonrisa tan afilada como una cuchilla. ¿Por qué? ¿Estás muy sorprendido, Javier? Dije, mi voz resonando extrañamente clara y tranquila en el silencioso pasillo. Parece que mi presencia ha arruinado tu bonito momento. Javier, como si despertara de una pesadilla, soltó apresuradamente la mano de Alba y se acercó a mí. Su expresión era de puro caos. Elena, escúchame. No es lo que estás pensando. Esto. Intentó buscar una excusa, pero bajo mi mirada penetrante, todas las palabras parecían inútiles. La obra había terminado, y el actor principal había sido pillado en el acto. Me quedé quieta, esperando a ver qué nueva historia ridícula era capaz de inventar. Javier se quedó paralizado en el sitio, con el rostro tan pálido que parecía azul, una imagen verdaderamente patética. Miró de mí a Alba, que seguía encogida en la silla de ruedas. Cada gesto suyo delataba su pánico. Elena, por favor, escúchame, tartamudeó, intentando cogerme la mano. Esta es Alba, una prima lejana mía. Está sola en Madrid, sin nadie que la ayude, y a punto de dar a luz, así que solo la estaba ayudando un poco. ¿Una prima lejana? Casi me eché a reír. Incluso en una situación como esta, ¿era capaz de recurrir a una mentira tan torpe y ridícula? ¿Realmente creía que podía engañarme como si fuera una niña de 3 años? ¿Ayudándola? Repetí esas 2 palabras, mi voz cargada de sarcasmo. ¿Ayudarla significa pagarle un paquete de parto VIP? ¿Ayudarla significa comprarle desde los pañales hasta la leche de fórmula? Javier, ¿no crees que ya hemos tenido suficiente teatro? ¿No estás cansado? Porque yo, de solo mirar, ya estoy agotada. Cada una de mis palabras era como una aguja que pinchaba el globo de mentiras que él intentaba inflar desesperadamente. El rostro de Javier cambió de color. Sabía que ya no podía ocultarlo. El pánico de su cara fue desapareciendo gradualmente, reemplazado por la irritación y el enfado. ¿Me has estado siguiendo? Gruñó. Su mirada ya no era de miedo, sino de reproche. Sí, admití con franqueza, sin rehuir su mirada. Si no te hubiera seguido, probablemente seguiría creyendo como una idiota que esa mujer es tu prima lejana hasta el día que la metieras en nuestra casa con el bebé y todo. Se quedó sin palabras, incapaz de replicar. Justo en ese momento, Alba, que estaba detrás, empezó a gemir de nuevo.
Su voz era lastimera. Javi, me duele. Me duele mucho. Su actuación era realmente interminable. Quería usar al niño para atraer la atención de Javier, para recordarle cuál de las dos era más importante. Javier se giró para mirarla. Un destello de compasión cruzó sus ojos. Fue esa mirada la que cortó por completo el último hilo de afecto que me quedaba. Delante de su esposa, no ocultaba su preocupación por su amante. Cuando se volvió a girar hacia mí, la ira había superado por completo su razón. Quizás porque su plan perfecto había sido arruinado, o quizás porque su máscara había sido arrancada, ya no pudo mantener su habitual compostura. «Elena, no tienes ni idea de lo que estás haciendo», gritó, su voz resonando en el pasillo. «¿Tú qué sabes? A ti solo te importa tu trabajo. ¿Alguna vez te has preocupado de verdad por mí? ¿Sabes lo que he tenido que aguantar todo este tiempo?» Lo miré, mi mirada fría como el hielo. ¿Aguantar? ¿Con qué derecho te atreves a decir esa palabra? La que ha estado aguantando he sido yo. He aguantado tu engaño. He aguantado que mantuvieras a tu amante con mi dinero. ¿Que no me preocupo por ti? Esbocé una sonrisa amarga. Si no me hubiera preocupado, ¿crees que el puesto de director que ocupas te habría caído del cielo? ¿El coche que conduces? ¿La casa en la que vives? ¿Hay algo que no sea mío? Javier, eres un ingrato desagradecido. Mis palabras fueron como una cerilla que prendió la mecha de su ya frágil ego. Estaba acostumbrado a que yo lo mimara, a una vida de lujo sin esfuerzo. Ahora que yo estaba destapando su verdadera cara sin piedad, perdió por completo el control. «Cállate la boca», gritó. Y en un instante de locura, levantó la mano. Un sonido seco y cortante resonó, y el pasillo pareció congelarse por un momento. Mi mejilla izquierda ardía, un dolor punzante y abrasador. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Javier me había pegado. El hombre al que una vez amé con toda mi alma, el hombre por el que lo había arriesgado todo, me había abofeteado en un lugar público, delante de su amante. No lloré ni grité. Simplemente, levanté lentamente la cabeza y lo miré directamente a los ojos. En los suyos no había rastro de arrepentimiento, solo ira y la euforia de un débil que acababa de lograr rebelarse. Esa bofetada no solo me causó dolor físico, lo destrozó todo. El amor, el respeto, los recuerdos, la esperanza. Todo se había hecho añicos, reducido a cenizas. A partir de ese momento, entre Javier y yo solo quedaba odio. El espacio alrededor de la bofetada de Javier pareció congelarse. Incluso Alba Reyes dejó de gemir, mirando la escena con los ojos como platos. Probablemente ni ella esperaba que Javier se atreviera a ponerme la mano encima. La mejilla me ardía, pero el dolor físico no era nada comparado con la frialdad de mi corazón. Sin inmutarme, miré fijamente el rostro de Javier, enrojecido por la ira. Mi reacción pareció desconcertarlo. Seguramente esperaba que, como otras mujeres, me pusiera a llorar y a montar un escándalo, pero yo no era como ellas. Lentamente levanté la mano. No para tocarme la mejilla hinchada, sino para sacar el móvil del bolso. Abrí la cámara frontal y, con calma, levanté el teléfono. Clic. El sonido del obturador fue nítido. Me hice una foto del rostro, donde la marca roja de 5 dedos destacaba sobre mi piel pálida. Luego, giré la cámara para capturar la escena completa. Javier, todavía aturdido, y Alba Reyes en la silla de ruedas, sujetándose el vientre. Una foto que documentaba a la perfección la traición y la agresión. Javier se quedó perplejo al ver mi acción. «¿Qué estás haciendo?» Guardé el móvil en el bolso y sonreí. Una sonrisa más fría y distante que nunca. «¿Qué estoy haciendo?», dije, mi voz clara, cada sílaba grabándose en el aire. «Estoy recopilando pruebas para la demanda de divorcio». «Javier, estás acabado». Dicho esto, me di la vuelta y me marché con paso firme, sin dedicarles ni un segundo más de mi tiempo. Los tacones de mis zapatos resonaban en el suelo de mármol, un sonido frío y decidido, como los tambores que anuncian el comienzo de una guerra. A mi espalda, escuché a Javier gritar mi nombre, una mezcla caótica de ira y miedo, pero no miré atrás. El camino a mis espaldas se había derrumbado por completo. Ahora solo podía avanzar. Al salir del hospital, respiré hondo el aire bochornoso del verano madrileño. No fui a casa ni a la oficina. Cogí un taxi y le di la dirección del bufete de Beatriz Herrera. Solo cuando estuve sentada en el coche me permití temblar. Pero no era miedo, era la furia contenida hasta el extremo. Me había equivocado. El mayor error de mi vida fue confiar en Javier Romero. Creer que el amor podía superar todas las diferencias de origen y de valores. El resultado fue una bofetada, literal y figurada, que me hizo ver la cruda realidad. Cuando llegué al despacho de Beatriz, ella me estaba esperando.
Al ver la marca roja en mi mejilla, no dijo nada. Simplemente me guió en silencio a su despacho y me sirvió un vaso de agua tibia. ¿Te ha pegado ese cabrón?, preguntó Beatriz, su voz firme. Asentí y le enseñé la foto que acababa de hacer. Los he pillado a los dos en el hospital. La mujer estaba de parto. Beatriz miró la foto y frunció sus elegantes cejas. Bien hecho, Elena. Muy bien hecho. Con esta prueba es más que suficiente. Ahora, escúchame. Vamos a empezar de inmediato. Sacó una pila de documentos y empezó a explicarme los siguientes pasos legales. Primero, congelar todos los activos. Segundo, cambiar las cerraduras de la casa. Tercero, enviarle la demanda de divorcio junto con una orden de alejamiento. Te ha agredido. Podemos exigir que no se acerque a menos de 100 metros de ti. Escuché y asentí con firmeza. Hazlo. No tengas ni la más mínima compasión. Quiero que pague por todo lo que ha hecho. No te preocupes, dijo Beatriz, poniendo una mano en mi hombro. Su mirada era decidida. Esta guerra la vamos a ganar. Haré que ese desgraciado se vaya con una mano delante y otra detrás. Mirar a mi amiga me dio una extraña sensación de calma. El dolor seguía ahí, pero ya no podía destruirme. A partir de este momento, ya no era la Elena Vargas debilitada por el amor. Era la guerrera Elena Vargas, luchando por su honor y su futuro. Al salir del despacho de Beatriz, me sentí como si hubiera renacido. La debilidad y el dolor quedaron atrás. Ahora solo había determinación y frialdad. Si Javier quería guerra, le iba a enseñar lo que era el infierno. Lo primero que hice al subir al coche fue llamar a mi secretaria Marta, una chica inteligente y absolutamente leal. Marta, escucha mis órdenes, dije con voz desprovista de emoción. Contacta inmediatamente con el departamento financiero y con los bancos para congelar todas las cuentas conjuntas y tarjetas de crédito asociadas a mi nombre y al de Javier Romero. Anula también su acceso a todos los fondos de la empresa. A partir de ahora, cualquier transacción requerirá mi firma personal. Ejecútalo de inmediato. Sí, señora Vargas, respondió Marta sin rechistar. Sabía que una vez que yo tomaba una decisión, nadie podía cambiarla. Colgué y marqué el siguiente número. Esta vez, era la empresa de seguridad y administración de nuestra urbanización de lujo. Buenos días, soy Elena Vargas, propietaria del chalet número 18. Quiero que envíen a alguien esta misma tarde para cambiar todo el sistema de cerraduras y actualizar el sistema de seguridad. A partir de ahora, solo yo tendré acceso. Eliminen al señor Javier Romero de la lista de residentes. Entendido, señora Vargas. Petición recibida. La última llamada fue a una empresa de mudanzas profesional. Quisiera contratar un servicio de embalaje y recogida. Vayan al número 18 de la urbanización residencial El Viso y empaqueten todas las pertenencias personales de un hombre llamado Javier Romero, que se encuentran en el dormitorio principal y en el despacho. Ropa, zapatos, libros, objetos personales, que no quede nada. Empaquételo todo con cuidado en cajas y llévenlo a un guardamuebles público en el polígono de Getafe. Les enviaré la dirección exacta más tarde. Yo cubriré todos los gastos. Solo después de organizar todo, conduje hacia el residencial El Viso. No quería encontrarme con ellos. Solo quería supervisar desde la distancia que todo se hiciera según mis órdenes. Cuando llegué, el equipo de la empresa de seguridad ya estaba trabajando profesionalmente. Instalaron las nuevas cerraduras y restablecieron las contraseñas. En menos de una hora, esa magnífica casa estaba completamente bajo mi control. A continuación, llegó el equipo de la empresa de mudanzas. Trabajaron con rapidez y eficacia. Las camisas de marca que le había comprado, sus relucientes zapatos de cuero, sus libros favoritos. Todo fue empaquetado sin piedad en cajas. Observé la escena en silencio desde mi coche, al otro lado de la calle. No sentía ni la más mínima punzada en el corazón. Esos objetos, que en su día fueron pruebas de mi amor, ahora no eran más que cosas inanimadas que debían ser eliminadas de mi vida. Recordé la ropa y los objetos que la madre de Javier había dejado en la habitación de invitados cada vez que venía de su pueblo. Tras pensarlo un momento, volví a llamar al jefe del equipo de mudanzas. Señor, por favor, empaqueten también las pertenencias de una mujer mayor que están en la habitación de invitados del segundo piso y envíenlas al guardamuebles. Si iba a limpiar, tenía que hacerlo a fondo. No quería que quedara en mi casa nada relacionado con esa familia. Cuando las últimas cajas fueron cargadas en el camión y se marcharon, la casa se sintió extrañamente vacía, pero yo sentí una inmensa liberación, como si me hubiera quitado un pesado lastre que llevaba años oprimiéndome. La noche estaba cayendo. Sabía que a esa hora, Javier probablemente estaría en el hospital, embriagado por la alegría de ser padre. No tenía ni la más remota idea de que la verdadera tormenta estaba a punto de comenzar. Una tormenta creada por mis propias manos, que arrasaría con todo lo que él creía poseer. En el hospital,
Javier contemplaba a su hijo recién nacido. La ira y la confusión del encuentro con Elena parecían haberse desvanecido. Solo sentía una felicidad y un orgullo infinitos. Tenía un hijo, un heredero para continuar su apellido. Alba, aunque agotada por el parto, sonreía satisfecha. «Javi, el bebé se parece tanto a ti», dijo dulcemente. «Claro», respondió Javier besándola en la frente. «Será tan inteligente y guapo como su padre». Mientras se sumía en un hermoso sueño de un futuro con dinero y un hijo, una enfermera entró con la factura del hospital. «Señor Romero, por favor, pase por administración para liquidar el resto de los gastos». «Sí, ahora mismo voy», respondió Javier alegremente. Pensó para sus adentros qué detalle por parte de Elena haber pagado ya una gran suma por adelantado. Sacó la tarjeta platino que Elena siempre le daba y se dirigió con confianza a la ventanilla. «Señor, esta tarjeta no funciona», dijo el empleado después de pasarla varias veces. «¿Cómo que no?», frunció el ceño Javier. «Vuelva a intentarlo. Esa tarjeta tiene un límite altísimo. Lo he intentado varias veces. El sistema dice que la tarjeta ha sido cancelada». «¿Cancelada?». Javier se quedó helado. Rápidamente sacó otra tarjeta, también una secundaria de la cuenta de Elena. El resultado fue el mismo. «Esta tarjeta también está cancelada». Un mal presentimiento se apoderó de él. Intentó abrir la aplicación del banco en su móvil, pero no pudo iniciar sesión. El sistema le notificó que su cuenta había sido desactivada. Justo en ese momento llegó su madre, que había venido a toda prisa desde el pueblo. Al ver a su nieto, no pudo contener su alegría. «Ay, mi nieto, el heredero de la familia. Es clavadito a su padre». Pero la alegría duró poco. Javier tuvo que comunicarle que se había quedado sin un céntimo. Su madre, al oírlo, casi se desmaya y empezó a maldecir a Elena. «Esa bruja, la gallina que no pone huevos y encima celosa». Sin otra opción, Javier tuvo que pagar la cuenta del hospital con los pocos ahorros de su madre. Decidió llevar a Alba y al bebé directamente a su chalet en el barrio de Salamanca. Pensaba que, por muy enfadada que estuviera Elena, esa seguía siendo su casa y no podría echarlo. Además, creía que al ver a un bebé tan adorable, su corazón se ablandaría. Pero cuando el taxi con las 3 personas y todo el equipaje llegó a la entrada del residencial El Viso, Javier se enfrentó a otro shock. El guardia de seguridad detuvo el coche. «Lo siento, señor Romero. Ya no es residente de esta urbanización. No puede entrar». «¿Qué dice?», gritó Javier, furioso. «Soy el marido de la señora Elena Vargas, la propietaria del número 18. Lo siento. La señora Vargas ha solicitado su eliminación de la lista de residentes. Solo seguimos las normas». Javier no podía creer lo que oía. Salió del coche, corrió hacia la puerta principal y empezó a aporrear el timbre, gritando el nombre de Elena, pero solo obtuvo un silencio sepulcral como respuesta. Intentó abrir con su huella dactilar, pero el sistema dio error. Las cerraduras habían sido cambiadas. Su madre, desde el taxi, lloraba y maldecía mientras sostenía a su nieto. Alba, dolorida por la cesárea y agotada, guardaba silencio con una expresión de profunda decepción. Cuando Javier estaba al borde de la impotencia y la furia, su móvil sonó. Era un mensaje de texto de Elena. Lo abrió a toda prisa, esperando que se le hubiera pasado el enfado. Pero el mensaje era una sola frase, fría como el hielo y desprovista de emoción. «Tus cosas y las de tu madre han sido trasladadas al guardamuebles público del polígono de Getafe, almacena 234. He pagado el primer mes de alquiler. A partir de ahí, es tu problema. No vuelvas a aparecer en mi vida». Javier apretó el móvil con fuerza. Todo su cuerpo temblaba de rabia. Lo habían echado de casa, literalmente. Sin dinero y sin hogar, con una madre anciana quejándose, una amante recién parida y un bebé llorando a su lado. De la cima del éxito y la felicidad, en apenas medio día, había caído al abismo. Y quien lo había empujado no era otra que la esposa a la que había traicionado sin piedad. Después de ser expulsado de la urbanización, Javier, apretando los dientes, encontró un pequeño y húmedo estudio en las afueras. El olor a moho y el espacio reducido eran una tortura para alguien acostumbrado a una vida de lujo. Su madre, al ver la escena, comenzó a llorar y a maldecir a esa bruja. «¿Cómo se atreve a hacerle esto a mi hijo y a mi nieto, el heredero de nuestra familia? Javi, no puedes quedarte de brazos cruzados. Tienes que ir a esa empresa y reclamar tus derechos». La incitación de su madre, sumada a su propia ira y desesperación, llevó a Javier a decidir que era hora de un enfrentamiento. Creía que Elena no podía ser tan despiadada. Probablemente solo estaba enfadada, y si él iba, montaba un escándalo y la presionaba, ella acabaría cediendo. Al día siguiente,
Javier y su madre se dirigieron al edificio de oficinas de Horizonte Capital. Como todavía tenía su tarjeta de acceso de empleado, pasó fácilmente los tornos de seguridad. Se dirigieron directamente al piso 38, donde estaba mi despacho. Toda la empresa se quedó atónita al ver el aspecto de Javier. Ya no era el director de proyectos elegante y seguro de sí mismo. Era un hombre desaliñado, con barba de varios días y la ropa arrugada. A su lado, una mujer de mediana edad con ropa de pueblo y una expresión amenazante. ¿Dónde está Elena Vargas? Que salga ahora mismo, gritó su madre en la recepción, sin importarle las miradas de los demás. La recepcionista, asustada, llamó rápidamente a mi secretaria. Marta salió corriendo y se interpuso entre ellos. Señor Romero, señora, la directora está en una reunión importante y no puede atenderles. Por favor, dejen un mensaje. ¿Qué reunión ni qué leches? La madre de Javier empujó a Marta y se dirigió hacia mi despacho. Una mujer que no puede ni tener hijos, ¿qué reunión va a tener? Solo intenta evitar sus responsabilidades. Cree que puede esconderse hoy y evitarme para siempre. Sus insultos viciosos resonaron por toda la planta. Empleados de otros departamentos asomaron la cabeza con curiosidad. Javier, en lugar de detener a su madre, se quedó de pie con una expresión de satisfacción, como si disfrutara humillándome de esa manera. La puerta de mi despacho se abrió de golpe, pero no salí yo, sino dos altos guardias de seguridad. Señores, por favor, salgan de aquí. Este es un espacio de trabajo, no un lugar para armar escándalos, dijo fríamente uno de ellos. ¿Cómo os atrevéis a echarme? La madre de Javier lo fulminó con la mirada. ¿Sabéis quién soy? Soy la suegra de Elena Vargas, no nos importa quién sea. Tenemos órdenes de la directora de expulsar a cualquiera que cause disturbios sin autorización. Dicho esto, los guardias se acercaron para sacarlos a la fuerza. Fue entonces cuando Javier gritó con voz furiosa. «Elena, sal. ¿Qué haces escondida ahí dentro? ¿Cómo puedes tratar así a tu marido y a tu suegra? ¿Acaso no tienes corazón?» Intentaba ganarse la simpatía de la gente, pero desde mi despacho solo salía el silencio. En ese momento, un hombre trajeado se acercó. Era un abogado del bufete de Beatriz Herrera. Con calma, le entregó a Javier una pila de documentos. «Señor Romero, soy el representante legal de la señora Elena Vargas. Esta es la demanda de divorcio, con pruebas adjuntas de su adulterio y violencia doméstica. Y esta es una orden de alejamiento del tribunal. A partir de este momento, si se acerca a menos de 100 metros de la señora Vargas, llamaremos inmediatamente a la policía». Javier se quedó paralizado, mirando los documentos que tenía en la mano. Demanda de divorcio, pruebas de adulterio, agresión, orden de alejamiento. Elena se había movido mucho más rápido y con más crueldad de lo que él había imaginado. Todas sus vías de escape estaban bloqueadas. Su madre, ajena a todo al ver que su hijo no reaccionaba, se envalentonó aún más. ¿Divorcio? ¿Qué divorcio ni qué 8 cuartos? En esta familia no hay divorcios. Si mi hijo ha hecho algo mal, es por culpa de esa mocosa malcriada. Como no puede darle hijos, mi hijo tuvo que buscarlos fuera. ¿No es lógico? Por favor, salgan, dijeron los guardias, perdiendo la paciencia. Uno agarró a Javier y el otro a su madre, y los sacaron sin contemplaciones a la vista de decenas de empleados. Como animales acorralados, Javier y su madre fueron consumidos por la humillación, la ira y la impotencia. Javier lanzó un último grito desesperado. «Elena, te has salido con la tuya. Pero ya verás, no te saldrás de rositas». Las puertas del ascensor se cerraron, y el silencio volvió a reinar en la planta. Yo, desde el otro lado del cristal translúcido de mi despacho, observé la escena con una sonrisa fría. «Javier, ¿qué crees que puedes hacerme ahora? Este juego lo perdiste en el momento en que me pusiste la mano encima». Humillados y expulsados de la empresa, Javier y su madre regresaron al destartalado estudio. El impacto de la demanda de divorcio y la orden de alejamiento dejó a Javier completamente destrozado. Se desplomó en la cama chirriante, agarrándose la cabeza. Todo había sido demasiado rápido, demasiado cruel. Había subestimado a Elena. No era la gata dócil que él creía poder manipular a su antojo. Era una tigresa que, una vez enfurecida, atacaba sin piedad. Su madre, después de maldecir durante un buen rato, se echó a llorar. «Ay, qué desgracia la mía. Tanto esfuerzo para que mi hijo tuviera una carrera y un buen porvenir. Y mira en qué ha acabado. Esa bruja está decidida a arruinar a nuestra familia». Javier no decía nada. Su mente era un caos, sin dinero, sin casa y ahora probablemente sin trabajo. Elena lo había bloqueado todo, dejándolo literalmente en la calle. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Volver al pueblo? No podía. El que una vez fue el brillante director de proyectos no podía aceptar volver a su tierra como un fracasado,
convirtiéndose en el hazmerreír de todos. En ese momento de desesperación, escuchó el llanto de un bebé desde la habitación de al lado. Alba intentaba calmar al niño a duras penas. Ese llanto fue como un rayo de luz en la mente de Javier. Claro, todavía le quedaba una última arma, un arma que Elena nunca podría tener. Un hijo. Se levantó de un salto y fue a la habitación de Alba. Al ver al pequeño ser en brazos de su madre, una intensa esperanza surgió en él. «Mamá, deja de llorar», dijo a su madre con voz firme. «Todavía no hemos perdido, lo tenemos a él». Señaló al bebé. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su nieto y pareció comprender. «Claro, claro. Tenemos al heredero, la sangre de nuestra familia». Javier tomó al bebé en brazos. Al sentir el peso de esa pequeña vida, supo que no era solo un hijo, era su última carta. Elena no podía tener hijos, ese era su punto débil. Por muy rica y poderosa que fuera, a los ojos de gente como su madre, siempre sería una mujer incompleta. Por muy moderna que fuera la sociedad, la preferencia por el hijo varón seguía muy arraigada. ¿Quiere el divorcio? De acuerdo, dijo Javier, su voz ya tranquila y calculadora. Pero tendrá que compensarnos. Este niño es mi hijo. Aunque nos divorciemos, como esposa, tiene la responsabilidad de pagar su manutención. Le exigiremos una pensión alimenticia enorme, lo suficiente para que los tres vivamos a cuerpo de rey el resto de nuestras vidas. Su madre, al oírlo, abrió los ojos como platos. Claro que sí, hay que sacárselo. Con todo el dinero que tiene, ¿qué le cuesta gastar un poco en su nieto? Como ella no puede tenerlos, mi hijo le ha dado la oportunidad de ser madre, aunque sea de nombre. Debería estar agradecida. Alba, sentada en la cama, escuchó la conversación de madre e hijo con una creciente esperanza. El divorcio le daba igual, solo le interesaba el dinero. Si Javier lograba sacar una fortuna de Elena, su futuro y el de su hijo estarían asegurados. Así, en ese pequeño y húmedo estudio, las tres personas, cada una con sus propias maquinaciones, encontraron un objetivo común. Depositaron todas sus esperanzas en el bebé recién nacido. Creían que ese niño era la llave de oro que les abriría las puertas de la riqueza y el arma más poderosa para enfrentarse a Elena Vargas. Javier contrató a un abogado de bajo coste y comenzó a redactar sus exigencias para el juicio de divorcio. No solo pidió una pensión alimenticia, sino que, con un descaro absoluto, exigió también el 50% de la fortuna, alegando su contribución fundamental al crecimiento de la empresa. Creía que, con un hijo de por medio, tenía todas las de ganar. Juró que haría que Elena se arrepintiera de haberlo tratado de esa manera. Semanas después, tuvo lugar nuestra primera vista de conciliación por el divorcio. Entré en el juzgado con una actitud serena y fría. A mi lado estaba Beatriz, que parecía aún más afilada y segura de sí misma que yo. En el lado opuesto se sentaba Javier. Había intentado arreglarse, vistiendo el traje más decente que le quedaba. A su lado estaban su madre y un abogado que, a simple vista, parecía carecer de experiencia. La sesión comenzó. Después de que el juez leyera el procedimiento, el abogado de Javier tomó la palabra. Con la venia, señoría, dijo, poniéndose en pie con voz pomposa. Estamos aquí para resolver el divorcio entre mi cliente, el señor Javier Romero, y la señora Elena Vargas. Su matrimonio ha durado 5 años, durante los cuales mi cliente ha sido un marido devoto, un yerno ejemplar y, sobre todo, una figura clave que ha contribuido de manera fundamental al crecimiento de Horizonte Capital, la empresa que dirige la señora Vargas. Al oír eso, esbocé una sonrisa casi imperceptible. ¿Contribución fundamental? ¡Qué cara dura! El abogado continuó pintando a Javier como un hombre capaz y virtuoso. Con su visión estratégica y su excepcional habilidad para los negocios, el señor Romero consiguió personalmente proyectos valorados en cientos de millones de euros, generando enormes beneficios para la empresa. Sacrificó su tiempo y su esfuerzo, dedicándose en cuerpo y alma al negocio familiar. No es una exageración decir que la mitad de la fortuna que hoy posee la señora Vargas es fruto de la sangre y el sudor de mi cliente. Javier asentía, fingiendo modestia. Su madre hinchaba el pecho, mirándome con aire de suficiencia. Pero entonces, el abogado cambió de tono, adoptando una voz compasiva. A cambio de tal sacrificio, la señora Vargas fue una esposa fría y obsesionada con el trabajo, que no cumplió con su deber natural como madre. Esto creó una fisura irreparable en la vida conyugal, y en el punto álgido del conflicto, expulsó sin piedad a su marido y a su suegra de su hogar y congeló todos sus activos, dejando a mi cliente en una situación de extrema precariedad. Hizo una pausa para dar efecto y, tras recorrer la sala con la mirada, presentó su petición final. Por estas razones,
solicitamos a su señoría lo siguiente. Primero, que se conceda el divorcio. Segundo, en cuanto a los bienes, solicitamos que el 50% de todos los activos a nombre de la señora Vargas, incluyendo el chalet en el barrio de Salamanca, los vehículos de alta gama, los depósitos bancarios y el 50% de las acciones de Horizonte Capital, sean adjudicados a mi cliente. Es una compensación justa por su dedicación. Tras esa petición, un breve silencio se apoderó de la sala. Incluso el juez frunció el ceño ante tanto descaro. A mi lado, Beatriz permanecía impasible, con una leve sonrisa. El abogado de Javier, como si ya hubiera ganado, se sentó con aire de suficiencia. Javier también me miró, con una mezcla de desafío y regodeo en sus ojos. Creía que, desprestigiándome y ensalzando sus propios méritos, conseguiría lo que quería. Pensaba que yo, por mantener las apariencias, aceptaría ceder parte de mi fortuna para terminar el asunto en silencio. Se equivocaba. En este juego, no iba a ceder ni un milímetro. Cuando el abogado de Javier terminó su alegato, el juez se dirigió a nuestro lado. Parte demandada, ¿tienen algo que decir? Beatriz se levantó con elegancia. No se apresuró a rebatir, sino que dedicó una cortés sonrisa al abogado contrario. Con la venia, señoría y estimado colega, comenzó, su voz clara, firme y potente. Acabamos de escuchar un cuento de hadas moderno muy conmovedor sobre un marido abnegado y competente. Sin embargo, los cuentos de hadas no suelen ser reales, y la verdad en este caso es todo lo contrario. Javier y su abogado fruncieron el ceño. La parte demandante afirma que el señor Romero, con su contribución fundamental, consiguió proyectos de cientos de millones de euros. Tenemos una gran curiosidad sobre esa supuesta contribución. Por ello, hemos preparado algunos documentos. Hizo una seña a su asistente. Un grueso dossier fue entregado al juez y a la parte de Javier. Señoría, este es el informe financiero y la evaluación de rendimiento de todos los proyectos de Horizonte Capital de los últimos 3 años, auditado por una firma contable independiente. Beatriz señaló los documentos. Ruego a su señoría y a la parte demandante que consulten la página 15, el resumen de resultados de los proyectos dirigidos personalmente por el director de proyectos, el señor Javier Romero. Javier pasó apresuradamente a la página 15, y su rostro cambió de color al instante. Beatriz, sin darle tiempo a asimilarlo, alzó la voz. Según el informe, en los últimos 3 años, el señor Romero gestionó un total de 5 proyectos de inversión. El resultado fue que 3 de ellos generaron pérdidas masivas, causando un perjuicio a la empresa de más de 50 millones de euros. Los otros 2 apenas alcanzaron el punto de equilibrio, pero sus costes operativos fueron un 30% más altos que la media. Los proyectos multimillonarios de los que habla su abogado nunca existieron. De hecho, los proyectos del señor Romero fueron una carga que tuvo que ser compensada con los beneficios de otros departamentos. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Javier, pálido, tartamudeó. Esos datos están manipulados. ¿Manipulados?, rió fríamente Beatriz. Estimado colega, este es un informe auditado por una de las 4 grandes auditoras del mundo. Si insiste en que está manipulado, estaremos encantados de llamar a su responsable como testigo. ¿O es que su cliente es tan brillante que puede engañar a un sistema de auditoría internacional? El abogado se quedó sin palabras. Javier, con la cabeza gacha, temblaba de ira y humillación. Pero Beatriz no había terminado. Y en cuanto a la supuesta dedicación y sacrificio del señor Romero, también tenemos algo que aclarar. Es cierto que mi clienta, la señora Vargas, es una mujer dedicada a su trabajo, pero es gracias a su esfuerzo que el señor Romero ha podido disfrutar de un estilo de vida lujoso que de otro modo nunca habría soñado. Presentó otro dossier. Estos son los extractos de todas las cuentas y tarjetas de crédito que mi clienta proporcionó al señor Romero durante los últimos 5 años. Coches, ropa de marca, viajes de lujo, cenas en restaurantes caros, todos los gastos fueron cubiertos exclusivamente por mi clienta. Entonces, ¿cuál es exactamente el sacrificio del que habla el señor Romero? ¿Sacrificar su tiempo de ocio para gastar el dinero de su esposa? En ese punto, Javier no pudo más. Se levantó de un salto y señaló a Beatriz. Tú, no digas sandeces. Señor Romero, siéntese, ordenó el juez, golpeando con el mazo. Javier se sentó a regañadientes, pero su mirada hacia nosotras era asesina. Beatriz sonrió y asestó el golpe final. Y por último, señoría, respecto a la petición de dividir el 50% del patrimonio. Esta petición carece de todo fundamento, porque todos los bienes enumerados por la parte demandante, incluyendo el chalet, los coches y las acciones de la empresa, son bienes privativos de la señora Vargas, adquiridos antes del matrimonio,
y existen documentos notariales que lo acreditan. Según la ley vigente, el señor Romero no tiene derecho a recibir ni un solo céntimo de dichos bienes. Un silencio total se apoderó del juzgado. La declaración de Beatriz fue como un rayo que cayó sobre Javier y su madre. Se quedaron completamente aturdidos, incapaces de creer lo que acababan de oír. Su plan de reclamar una parte de la fortuna basándose en sus supuestos méritos se había derrumbado por completo en la primera ronda. Las pruebas presentadas por Beatriz fueron como un jarro de agua fría para Javier y su abogado. Su plan de dividir el patrimonio basándose en sus méritos había fracasado estrepitosamente. El inexperto abogado de Javier estaba visiblemente nervioso, con la frente perlada de sudor. No pudo ofrecer ninguna refutación de peso. Javier mantenía la cabeza gacha, apretando los puños bajo la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La humillación y la ira lo consumían. Nunca imaginó que Elena estaría tan preparada, que no le dejaría ni una sola escapatoria. Viendo que la situación era desfavorable, el abogado de Javier cambió de táctica rápidamente. Con el permiso del juez, se levantó de nuevo. Esta vez, su voz no era de confianza, sino de compasión. Con la venia, señoría comenzó, lanzándome una mirada de reproche. Es cierto, esos bienes están a nombre de la señora Vargas. Mi cliente, por el inmenso amor y confianza que tenía en su esposa, nunca se preocupó por esas minucias. Él creía que lo de su esposa era también suyo, que todo era para el bien de la familia. Pero se equivocaba. Hizo una pausa para crear un efecto dramático. Lo que mi cliente más anhelaba en este matrimonio no era el dinero ni el estatus. Era un hijo, el calor de un hogar completo. Pero, señoría, la señora Vargas estaba tan absorta en sus negocios que no cumplió con el deber más básico de una mujer. No pudo tener hijos. Sus palabras fueron como una bomba en medio de la sala. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La madre de Javier aprovechó la oportunidad para empezar a sollozar lastimeramente. ¡Ay, qué desgracia la nuestra! Las nueras de otras familias les dan nietos. Pero mi hijo, que solo soñaba con tener un heredero, no pudo conseguirlo. Imagínese el sufrimiento de mi hijo, señoría. El abogado de Javier continuó con voz afligida. Fue precisamente por esta falta de afecto y por su anhelo de ser padre que mi cliente cometió un desliz. Tuvo un hijo fuera del matrimonio. Ese niño no tiene la culpa de nada. Necesita un padre y el sustento necesario para crecer sano. Mi cliente, tras ser expulsado sin piedad por la señora Vargas, se encuentra en la indigencia y no puede mantener al niño. En ese punto, su objetivo final quedó al descubierto. Por lo tanto, dijo, mirando directamente al juez, ya no solicitamos la división del patrimonio. En su lugar, exigimos que la señora Vargas, como esposa, asuma la responsabilidad de mantener al hijo extramatrimonial de su marido. Para garantizar el futuro del niño, solicitamos una indemnización y pensión alimenticia de 5 millones de euros en un único pago. Esta es la responsabilidad y compensación que la señora Vargas debe cumplir por el daño causado a mi cliente. 5 millones. La sala volvió a agitarse. Esto ya no era una pensión alimenticia, era una extorsión en toda regla. Querían usar al niño para sacarme una fortuna. Javier levantó la cabeza y me miró con desafío. Creía que esta era su última carta, su as en la manga. Creía que yo, por las apariencias, por la presión de la opinión pública y por el estigma de ser una mujer que no podía tener hijos, aceptaría su demanda. Intentaba asestarme el golpe de gracia usando a su hijo, humillarme y además sacarme dinero. Yo seguía sentada, sin ninguna expresión. Miré de reojo a Beatriz, y ella también me miró. Un destello agudo brilló en sus ojos. Así es, Javier. Este es el momento que estaba esperando. Has caído tú solo en la trampa que te he tendido. La parte más divertida de esta obra está a punto de comenzar. La descarada petición de la parte de Javier y sus palabras acusatorias llenaron la sala de una tensión palpable. Todos esperaban mi reacción. Seguramente pensaban que me enfadaría, que rebatiría, que me sentiría humillada. Pero no fue así. Beatriz se levantó. En su rostro no había ni rastro de ira. Al contrario, lucía una sonrisa indulgente. Con la venia, señoría, dijo con una voz sorprendentemente serena. Entendemos perfectamente los sentimientos del señor Romero y su familia. Tener un heredero para continuar el linaje es un deseo legítimo. Ante las palabras de Beatriz, Javier y su abogado no pudieron ocultar su sorpresa. No esperaban que aceptáramos su lógica tan fácilmente. Beatriz continuó con una voz aún más empática. Mi clienta, la señora Vargas, es también una mujer de gran corazón. Aunque el señor Romero ha cometido una falta grave durante el matrimonio, ella considera que el niño es completamente inocente
y merece tener el mejor futuro posible. Al oír esto, la madre de Javier dejó de llorar y una expresión de suficiencia se dibujó en su rostro. Javier también hinchó el pecho, convencido de que yo me había asustado por la presión pública y estaba lista para rendirme. Por lo tanto, dijo Beatriz, mirando directamente a Javier, en cuanto a la petición de la pensión alimenticia para el niño, mi clienta está totalmente de acuerdo. Ante estas palabras, la parte de Javier no podía creer lo que oía. ¿De acuerdo? ¿Así de fácil? Mi clienta no solo está de acuerdo con los 5 millones de euros de pensión alimenticia, continuó Beatriz, y cada palabra que pronunciaba sorprendía más a la otra parte. Está dispuesta a establecer un fondo fiduciario de 10 millones de euros para el niño, para garantizar que tenga una vida holgada hasta que alcance la mayoría de edad. 10 millones de euros. Esta cifra superaba con creces las expectativas de Javier. Se quedó atónito, y en sus ojos brilló una codicia incontenible. Su madre casi saltó de alegría. Creyeron que habían ganado, que habían encontrado mi punto débil, pero se alegraron demasiado pronto. Después de lanzar el cebo, Beatriz, lentamente, asestó el golpe final. Sin embargo, dijo, todavía con una sonrisa, pero con una mirada afilada, para garantizar que esta considerable suma llegue al destinatario correcto, y para proteger los derechos legales y el futuro del niño, tenemos un pequeño requisito, que es un procedimiento legal absolutamente estándar. Hizo una pausa y miró directamente a los expectantes ojos de Javier. Solicitamos al tribunal que ordene una prueba de paternidad por ADN para confirmar la relación biológica entre el señor Romero y el niño. Este es un paso indispensable para completar los trámites legales del fondo fiduciario y asegurar que todo se haga de forma transparente y conforme a la ley. Ante esa petición, el aire en la sala se congeló. Javier, que estaba sumido en la fantasía de los 10 millones de euros, se echó a reír al oír la demanda. Nos miró a Beatriz y a mí con una mezcla de desprecio y lástima. ¿Una prueba de ADN? Dijo con voz arrogante. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Temía que no os atrevierais a pedirla. Hacedla cuando queráis. Así le demostraremos a todo el mundo que soy el padre de este niño. Me pregunto con qué cara miraréis a la gente después, Elena. Pensaba que esta era una oportunidad de oro para humillarme una vez más. Creía que el resultado de la prueba de ADN sería una prueba irrefutable de su virilidad y de mi fracaso. Aceptó nuestra petición de inmediato, sin la menor vacilación. Su abogado también asintió repetidamente. Señoría, estamos totalmente de acuerdo con la solicitud de la prueba. El juez me miró y, al ver que Beatriz y yo seguíamos impasibles, asintió. De acuerdo. El tribunal aprueba la solicitud de la prueba de paternidad. Los resultados se anunciarán en la próxima vista. El juez golpeó con el mazo. La sesión había terminado. Javier y su madre abandonaron el juzgado con aire de suficiencia, convencidos de que la victoria ya era suya. Soñaban con los 10 millones de euros, y la humillación que yo estaba a punto de sufrir. Mientras los veía marcharse, esbocé una leve sonrisa. Javier, qué ingenuo eres. No te das cuenta de que tu propia confianza y arrogancia te han llevado al borde del abismo. La obra que con tanto esmero has montado está a punto de llegar a su fin. Una semana después se celebró la siguiente vista. El ambiente en el juzgado era más tenso que nunca. Javier y su madre llegaron temprano, sin ocultar su aire de suficiencia y expectación. Incluso me dedicó una sonrisa provocadora, como diciendo: «Ya verás, Alba no había venido. Probablemente estaría en casa cuidando al niño y esperando la noticia de la victoria». Yo mantenía mi expresión serena, como un mar en calma. A mi lado, Beatriz organizaba tranquilamente sus papeles, lanzando de vez en cuando una mirada significativa al lado contrario. El juez entró, y toda la sala se puso en pie y se sentó. Tras los trámites habituales, comenzó con voz solemne. Hoy, el tribunal anunciará los resultados de la prueba de paternidad por ADN, realizada por el Instituto de Medicina Legal de Madrid, entre el señor Javier Romero y el niño nacido de la señora Alba Reyes. Cogió un sobre sellado con cuidado. Toda la sala contuvo la respiración. Javier hinchó el pecho y se enderezó, listo para recibir su momento de gloria. Su madre juntó las manos frente a su pecho, rezando en un murmullo. El juez abrió lentamente el sobre y sacó el informe. Le echó un vistazo y frunció ligeramente el ceño. En su rostro se dibujó una evidente sorpresa. Este cambio inquietó un poco a Javier, pero enseguida se dijo a sí mismo que solo eran nervios. Tras unos segundos de silencio que parecieron una eternidad, el juez carraspeó y leyó el resultado en voz alta. Cada palabra resonó con claridad en toda la sala. Basándose en el análisis de ADN de las muestras proporcionadas,
El Instituto de Medicina Legal de Madrid confirma que la relación de paternidad entre el señor Javier Romero y el niño en cuestión queda excluida. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. La relación de paternidad queda excluida. Esas 5 palabras cayeron como 3 rayos sobre la cabeza de Javier. La sonrisa de suficiencia que tenía en los labios se congeló y luego se hizo añicos. Su rostro pasó del rojo al blanco y luego al azul. Se quedó atónito, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente al juez, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. No, no puede ser, murmuró, su voz apenas un susurro. Es imposible. Hay un error. Tiene que haber un error. Su madre, sentada a su lado, también se quedó petrificada. No entendía lo que estaba pasando. Sacudió a su hijo con fuerza. Javi, ¿qué está diciendo el juez? Es un error, ¿verdad? Es mi nieto. La sala se llenó de murmullos. Todas las miradas se clavaron en Javier. Curiosidad, lástima y burla. Silencio, ordenó el juez, golpeando con fuerza el mazo. Este es el resultado oficial de una institución médico-legal, con todas las firmas y sellos correspondientes. No hay posibilidad de error. Señor Romero, ¿me ha oído bien? Javier no oía nada. Sus oídos zumbaban, y el mundo a su alrededor parecía girar y derrumbarse. Había apostado todo a ese hijo que tanto deseaba. Lo había usado como arma para enfrentarme, para chantajearme, para humillarme, y ahora esa misma arma se había vuelto contra él, atravesándole el corazón. El niño no era suyo. Entonces, ¿qué era él? ¿Un cornudo que había criado al hijo de otro? ¿Un tonto al que otro hombre le había robado a su mujer? Esta verdad era mucho más cruel que el hecho de que yo hubiera congelado sus bienes o lo hubiera echado de casa. Destruía por completo su orgullo y su masculinidad. Lo había perdido todo. Esposa, casa, dinero, trabajo. Y ahora, incluso el hijo del que estaba tan orgulloso no era suyo. Se desplomó en la silla, como si no tuviera huesos. Me miró. En sus ojos ya no había provocación, sino pánico, desesperación y un odio extremo. Yo simplemente lo observé sin emoción. La comisura de mis labios, que había permanecido rígida durante todo el juicio, se curvó por primera vez en una sonrisa de victoria. Javier, este es el precio de tu traición y tu estupidez. El juicio terminó en medio del caos. Javier casi enloqueció. Gritó que los resultados estaban manipulados, que yo había sobornado al laboratorio, pero ante los sellos rojos y la firma de la institución médico-legal, todas sus palabras fueron inútiles. Él y su madre fueron sacados por los guardias del tribunal, una imagen patética. Beatriz y yo nos fuimos tranquilamente. Vaya culebrón, comentó Beatriz con sarcasmo. Es el primer caso de divorcio que veo en el que el demandante se cava su propia tumba de una forma tan espectacular. Yo solo sonreí levemente. Simplemente fue demasiado arrogante y codicioso. Sabía que Javier no se quedaría de brazos cruzados. Iría a buscar a Alba para aclarar las cosas, y yo esperaba con ganas su próximo acto. Efectivamente, nada más salir del juzgado, Javier no volvió al estudio, sino que cogió un taxi directamente hacia donde estaba Alba. Ya no podía mantener la calma. La ira y la humillación lo habían convertido en una bestia. Entró en el estudio de una patada. Alba estaba dándole el biberón al bebé, y se sobresaltó al ver el aspecto furioso de Javier. Javi, ¿por qué tan pronto? ¿Ha ido todo bien? Bien, gruñó Javier con los ojos inyectados en sangre. Sacó el informe de ADN del bolsillo y se lo tiró a la cara. Mira esto. Mira lo que has hecho. Alba recogió el papel con manos temblorosas. Al leer la relación de paternidad queda excluida, su rostro perdió todo el color. ¿Cómo es posible? No puede ser. Tiene que haber un error, tartamudeó, pero el pánico en sus ojos la delataba. ¿Un error? Javier la agarró por los hombros y la sacudió con fuerza. ¿Todavía te atreves a decir que es un error? Dime. ¿De quién coño es este crío? Habla. Ante la violencia de Javier, Alba sintió un miedo extremo y rompió a llorar. No lo sé. De verdad que no lo sé. ¿No lo sabes? Javier se enfureció aún más, apretándole los hombros como si fuera a rompérselos. Te acuestas con otro y no sabes de quién es el hijo. Me tomas por idiota. Bajo el interrogatorio y la violencia de Javier, Alba finalmente se derrumbó y, entre lágrimas, lo confesó todo. Sí, no estaba segura. No sabía si era tu hijo o el suyo. ¿El suyo? ¿Quién coño es él? Mi exnovio, sollozó Alba. Tenía mucho dinero, pero su familia se oponía a nuestra relación. Te conocí cuando estaba a punto de romper con él. Fuiste tan bueno conmigo, y al saber que tu esposa era una directora rica, pensé que si me quedaba contigo, tendría un futuro asegurado. Una farsa planeada. Así que mientras estabas conmigo,
Seguías viéndote con ese tipo, dijo Javier, su voz temblando de rabia. Alba asintió, llorando desconsoladamente. Lo siento. Cuando supe que estaba embarazada, tampoco sabía de quién era. Pero tu madre decía que quería un nieto, que si le daba un hijo varón me daría todo lo que quisiera. Y como parecía que ibas a conseguir la fortuna de tu esposa, decidí arriesgarme. No sabía que acabaría así. Cállate, gritó Javier, empujándola bruscamente sobre la cama. Se quedó de pie, jadeando. Se sentía completamente vacío. Él no había sido más que un peón en el juego de ajedrez de ella. Un simple recambio, un tonto que criaba al hijo de otro. El dulce amor, la fragilidad lastimera, todo había sido una actuación. Ella nunca lo había amado de verdad. Solo había amado el dinero y el estatus que él podía proporcionarle. Javier se echó a reír, una risa histérica y desoladora. Se reía de su propia estupidez. Había abandonado a una esposa capaz y rica que se lo había dado todo, para correr tras una zorra manipuladora. A cambio de un amargo engaño, lo había perdido todo. Su farsa de amor había llegado a su fin, revelando la verdad más cruda y miserable. La verdad sobre el niño revelada en el juicio fue el golpe de gracia que destrozó por completo a Javier. Se quedó inmóvil, mirando al vacío, como una estatua sin alma. Todos sus planes y esperanzas se habían desvanecido como el humo. No solo había fracasado, sino que se había convertido en el hazmerreír más miserable. El juez, golpeando el mazo, lo devolvió a la realidad. Con una mirada severa pero con un atisbo de compasión, dictó la sentencia final. Tras examinar todas las pruebas y las declaraciones de las partes, el Juzgado de Familia de Madrid dicta la siguiente sentencia. La sala guardó un silencio sepulcral. Artículo 1. Se concede la demanda de divorcio entre el demandante, don Javier Romero, y la demandada, doña Elena Vargas. A partir de hoy, la relación matrimonial entre ambos queda oficialmente disuelta. Javier no reaccionó. El divorcio, que una vez consideró una vía para liberarse de mí y quedarse con mi fortuna, era ahora una amarga realidad. El juez continuó, sin cambiar el tono. Artículo 2. En cuanto a la cuestión patrimonial, se reconoce legalmente que todos los bienes de alto valor, incluyendo el inmueble, los vehículos y las participaciones empresariales, son bienes privativos de doña Elena Vargas, adquiridos antes del matrimonio. Por lo tanto, se desestima en su totalidad la solicitud de la parte demandante de dividir el 50% del patrimonio. El señor Romero no tiene derecho a ninguna participación en dichos bienes. Su madre, sentada en la parte de atrás, casi se desmaya al oír esto. A pesar de todos sus insultos y lágrimas, no podía creer que su hijo no fuera a recibir ni un céntimo. Su sueño de convertirse en la suegra de una mujer rica, de vivir en un chalet y viajar en coches de lujo, se había hecho añicos. Pero lo peor estaba por llegar. Artículo 3, dijo el juez, mirando directamente a Javier con una voz especialmente severa. Con base en las pruebas presentadas por la parte demandada, incluyendo las fotografías de las lesiones y las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital, el tribunal considera probado que el señor Javier Romero ejerció violencia doméstica contra la señora Elena Vargas. Este es un acto ilícito grave que ha causado un daño físico y moral a la víctima. Javier se estremeció y levantó la cabeza. El pánico se apoderó de sus ojos. Por lo tanto, el tribunal condena al señor Javier Romero a pagar a la señora Elena Vargas una indemnización de 500.000 euros por daños morales. Dicha cantidad deberá ser abonada en un plazo de 30 días desde la firmeza de esta sentencia. 500.000 euros. Esa cifra fue el último martillazo para Javier. No solo no iba a recibir dinero, sino que además tenía que pagar una indemnización enorme. Para él, que estaba en la ruina, 500.000 euros era una cantidad astronómica. No, me opongo, gritó Javier, levantándose como un loco. No tengo dinero. ¿De dónde voy a sacarlo? Esa mujer me lo ha quitado todo. Quiere matarme. ¡Silencio!, ordenó el juez, golpeando con fuerza el mazo. Tiene derecho a apelar en un plazo de 15 días. Si no cumple la sentencia, se enfrentará a las consecuencias legales. Se levanta la sesión. El juez se levantó y se fue, dejando atrás a un Javier derrumbado y una sala llena de murmullos. Lo había perdido todo: esposa, casa, coche, dinero, trabajo. Incluso el hijo del que estaba tan orgulloso no era suyo. Y ahora, además, cargaba con una deuda enorme. De ser un director de proyectos que vivía a cuerpo de rey, había pasado a ser un indigente endeudado y el hazmerreír de todo el mundo. Salí del juzgado tranquilamente con Beatriz. Al pasar junto a Javier ni siquiera lo miré. Para mí, ya era un completo desconocido, un recuerdo sucio que debía ser borrado. Su madre, al verme pasar, intentó abalanzarse sobre mí,
gritando insultos. Zorra, has arruinado a mi hijo. Víbora, no morirás en paz. Pero antes de que pudiera tocarme, los guardias del tribunal la detuvieron. Seguí caminando, sin mirar atrás. Sus insultos eran ahora para mí como el viento que roza mis oídos. Al salir del juzgado, la deslumbrante luz del sol de verano me recibió. Respiré hondo. Mi pecho se sentía extrañamente ligero. La guerra había terminado y yo había ganado. Pero no era una victoria alegre, era simplemente el punto final necesario a un error del pasado. A partir de ahora, Javier Romero y su familia no tendrían nada que ver con mi vida. Él tendría que enfrentarse solo a las consecuencias de sus actos, sin un céntimo, endeudado y criando al hijo de otro. Esa era, sin duda, la sentencia más justa para un traidor. La vida sin Elena Vargas fue para Javier peor que el infierno. No solo se quedó en la ruina, sino que además cargaba con una deuda de $500,000. Alba, al ver que Javier ya no tenía ningún valor, contactó rápidamente con su rico exnovio y huyó, dejando atrás al niño y todo el caos. Javier tuvo que aceptar todo tipo de trabajos precarios para sobrevivir y pagar la leche del bebé. El que una vez vistió trajes de diseño y condujo coches de lujo, ahora cargaba sacos en el puerto y hacía de peón en obras. Esta cruda realidad casi lo volvió loco. En su desesperación volvió a pensar en mí. En la vida de lujo del pasado, en mi supuesta debilidad. Creyó que yo solo estaba enfadada, y que si se mostraba verdaderamente arrepentido, mi corazón se ablandaría. Decidió hacer una última apuesta. Apelar a la compasión. Una tarde de lluvia torrencial, Javier y su madre se presentaron en el edificio de Horizonte Capital. En lugar de su aspecto desaliñado, llevaba la ropa más limpia que tenía, aunque vieja y gastada. Los guardias de seguridad los detuvieron en el vestíbulo. Lo siento, la directora Vargas ha dicho que no los recibirá. Pero Javier estaba preparado. En lugar de armar un escándalo, se arrodilló de repente en medio del concurrido vestíbulo. Por favor, se lo ruego, gritó con voz ronca y lastimera. Déjenme verla. Solo quiero pedirle perdón. He sido un necio, lo he hecho todo mal. Su acto atrajo inmediatamente la atención de todos. Empleados de otras empresas, clientes que entraban y salían, todos se detuvieron a mirar. Su madre se unió a la actuación. Se sentó en el suelo, llorando y lamentándose del sufrimiento de su hijo y de la crueldad de su exnuera. Mi nuera es rica y ha abandonado a mi hijo. Lo desprecia porque ahora es pobre. ¿Dónde se ha visto una mujer tan despiadada? El vestíbulo se convirtió en un circo. La noticia no tardó en llegar a mis oídos. Marta entró corriendo en mi despacho, preocupada. Directora, el señor Romero y su madre están montando un escándalo en el vestíbulo. Está de rodillas y no se mueve. Yo estaba revisando un informe de proyecto. Ni siquiera levanté la vista. Déjalos, dije fríamente. Que actúen. Quiero ver cuánto aguantan. Pero Javier fue más persistente de lo que pensaba. A pesar de la lluvia cada vez más intensa y de las miradas de la gente, permaneció arrodillado durante 2 horas. Estaba pálido y empapado, una imagen verdaderamente miserable. Finalmente decidí poner fin a la farsa. No quería que la imagen de la empresa se viera perjudicada por esos miserables. Me levanté y bajé directamente al vestíbulo. Mi aparición causó aún más revuelo. Javier, al verme, me miró como si viera a su salvadora. Se arrastró de rodillas e intentó agarrarme las piernas. Elena, por favor, Elena. Levantó la cabeza, su rostro demacrado cubierto de lluvia y lágrimas. Perdóname solo esta vez. Me equivoqué. Soy un cabrón, peor que un animal. Nunca debí pegarte, nunca debí traicionarte. Empezó a bofetearse, el sonido resonando en el vestíbulo. Mira, ya he recibido mi castigo. Lo he perdido todo. Mi vida no es vida. Elena, todavía te quiero. ¿No podemos volver a empezar? Te prometo que nunca más te haré daño. Seré tu esclavo para siempre. Una actuación patética. En el pasado, quizás me habría ablandado, pero la Elena de ahora tenía el corazón de piedra. Retrocedí un paso para evitar sus manos sucias. Miré al hombre arrodillado a mis pies con ojos impasibles. Levántate, Javier. No ensucies el suelo de este edificio. Mi voz fría lo dejó atónito. ¿Qué me quieres? Me reí. No, tú no me quieres a mí. Querías la vida de lujo que yo te proporcionaba. Y ahora que lo has perdido todo, vuelves con esta actuación. ¿No es así? No, no es verdad, negó apresuradamente. Te he querido de verdad. Basta, lo corté. Estoy harta de oír esa frase. Lo nuestro se acabó el día que me pusiste la mano encima. Da gracias de que no te haya denunciado por difamación y agresión. Me volví hacia el jefe de seguridad. Saquen a estas 2 personas. Si continúan armando escándalo, llamen a la policía. Dicho esto, me di la vuelta, sin darle más oportunidades de hablar. Elena,
No te vayas, gritó Javier desesperado mientras los guardias se lo llevaban. Elena, eres una mujer sin corazón. Te arrepentirás. Juro que te arrepentirás. No me arrepentiré. Quien debe arrepentirse eres tú, Javier. Y te arrepentirás el resto de tu vida. Después de ser expulsado miserablemente de la empresa, el camino de Javier para apelar a mi compasión quedó completamente cerrado. La desesperación se convirtió en ira. Un hombre acorralado a menudo recurre a la locura, y Javier no fue una excepción. Cambió a su última táctica, la amenaza y la extorsión. Días después, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Era de Javier. El contenido ya no era una súplica lastimera, sino una amenaza descarada. Elena, no empujes a la gente al límite. Sé que lo que más temes es perder tu reputación. Tu fondo de inversión está en pleno crecimiento. ¿Cómo reaccionarían tus inversores si empezaran a circular rumores sobre la vida privada complicada de su directora, sobre cómo trató cruelmente a su exmarido, o incluso sobre secretos empresariales poco transparentes? Fui director de proyectos. Conozco algunos de tus secretos. No querrás que acaben en la primera plana de los periódicos, ¿verdad? Dame 10 millones de euros. Considéralo un pago por mi silencio. Una vez que reciba el dinero, desapareceré de tu vida para siempre. Si no, no me culpes por no tener en cuenta los viejos tiempos. Leí el correo y no pude evitar reírme. ¿Secretos empresariales? Un hombre que solo sabía arruinar proyectos. ¿Qué secretos iba a conocer? Se sobrevaloraba a sí mismo. Y en cuanto a la reputación, ¿de verdad creía que unos rumores infundados podrían hundirme? No respondí al correo. Mi silencio pareció enfurecerlo. Al día siguiente, envió otro correo, esta vez con algunos archivos adjuntos que él consideraba pruebas. No eran más que viejos planes de proyecto que había malinterpretado a propósito. Esto es solo el principio, Elena. Te doy 3 días para pensarlo. Si en 3 días no hay 10 millones de euros en mi cuenta, estos documentos se enviarán a todos los principales medios de comunicación de Madrid. Decidí que tenía que poner fin a esta farsa de una vez por todas. No podía permitir que una sanguijuela como Javier siguiera pegada a mi vida. Acepté reunirme con él en una cafetería apartada. Esperaba que fuera la última vez que viera la cara de ese hombre. Javier apareció en el lugar acordado con aire de suficiencia. Creía que tenía mi punto débil en sus manos. ¿Y bien? ¿Lo has pensado?, dijo con una sonrisa burlona al sentarse frente a mí. No dije nada. Simplemente saqué mi tablet, la puse sobre la mesa y giré la pantalla hacia él. Antes de hablar de los 10 millones de euros, creo que hay algo que deberías ver. En la pantalla se estaba reproduciendo un video. Era la grabación de las cámaras de seguridad del hospital de aquel día. El video mostraba claramente, desde todos los ángulos, la escena en la que Javier me gritaba, me insultaba y me abofeteaba sin piedad. El rostro de Javier cambió de color al instante. ¿Tú, de dónde has sacado esto? No necesitas saberlo, respondí fríamente. Solo necesitas saber que si este video llega a la policía, serás acusado de un delito de lesiones. ¿Cuántos años de cárcel crees que te caerían? Se quedó sin palabras. Sin darle tiempo a recuperarse, abrí otro archivo. Esta vez era una grabación de audio. Tranquila, mamá. La enviaré de viaje de negocios. Será la oportunidad perfecta para llevar a Alba al hospital. Para cuando vuelva, todo habrá pasado. Luego, poco a poco, encontraré la manera de quedarme con la empresa y echarla de casa. Es una mujer, y además no puede tener hijos. Sin un heredero, tarde o temprano, lo perderá todo. Era la voz de Javier, de la conversación con su madre que había escuchado por casualidad aquella noche. La había grabado en secreto. Esta era mi verdadera carta ganadora. Al escuchar su propia voz, su propia conspiración sucia al descubierto, Javier se derrumbó por completo. Su rostro se volvió blanco como el de un cadáver, y todo su cuerpo temblaba. Me miró, y en sus ojos ya no había arrogancia, solo un terror extremo. Tú, no pudo articular una palabra coherente. Apagué la tablet y la guardé en el bolso. Lo miré directamente a los ojos y, con una voz tan fría como el hielo pero potente, dije: Javier, ¿qué crees que tienes en tus manos? Lo que tú llamas secretos para mí no son más que una broma, pero lo que yo tengo es más que suficiente para enviarte a la cárcel. ¿Entiendes lo que quiero decir? Asintió frenéticamente, con la espalda empapada en sudor frío. 10 millones de euros. Me reí. Ahora te daré a elegir. Opción 1. Coge este dinero. Saqué un fajo de billetes, varios miles de euros, de mi cartera, y lo tiré sobre la mesa. Vete a cualquier parte y desaparece. No vuelvas a aparecer ante mí. Opción 2. Nos vemos en la comisaría. Elige. Javier miró el fajo de billetes en la mesa, y luego a mí, con ojos de pánico. Sabía que había perdido. Había perdido de forma miserable e irreversible.
Con manos temblorosas, agarró el dinero, se lo metió en el bolsillo y se levantó tambaleándose. No se atrevió a mirarme a los ojos. Elijo la primera opción. Dicho esto, salió corriendo de la cafetería, como si huyera del diablo. Me quedé sola, terminando mi café frío. La última farsa por fin había terminado. Ese hombre desaparecería de mi vida para siempre. Después de que Javier desapareciera por completo de mi vida, sentí como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más puro. Pero sabía que para empezar de verdad una nueva vida, tenía que limpiar a fondo las huellas del pasado. Lo primero que hice fue poner en venta el chalet del barrio de Salamanca. Era una casa preciosa, el fruto del esfuerzo de mis padres, pero contenía demasiados recuerdos dolorosos. Cada rincón me recordaba a Javier, a los días falsos que una vez creí que eran la felicidad. No quería vivir en un espacio acechado por la sombra de la traición. Beatriz se sorprendió un poco por mi decisión. ¿De verdad, Elena? Es una casa magnífica. ¿Estás segura? Necesito un comienzo completamente nuevo, respondí con firmeza. Si me la quedo, nunca podré pasar página. No me importaba si la vendía a un precio alto o bajo. Solo quería deshacerme de ella rápidamente. Gracias a su ubicación privilegiada y su diseño de lujo, la casa encontró pronto un nuevo dueño. El día que firmé el contrato, no sentí ni una pizca de nostalgia, solo una inmensa liberación, como si me hubiera despojado de un pesado caparazón que me había oprimido durante años. A continuación, decidí llevar a cabo una reforma a gran escala en Horizonte Capital. El caso de Javier, como director de proyectos, había puesto de manifiesto las lagunas en nuestro sistema de gestión de personal y evaluación del rendimiento. No podía permitir que algo así volviera a ocurrir. Convoqué una reunión de emergencia con todos los directivos y jefes de departamento. Cuando entré en la sala de reuniones, noté cierta sorpresa en sus rostros. Durante las últimas semanas, debido a mis asuntos personales, había delegado muchas tareas en mis subdirectores. Algunos habían empezado a difundir rumores maliciosos, sugiriendo que mis problemas familiares me habían distraído del trabajo y que mi posición se estaba debilitando. Hoy iba a callar todos esos rumores. Me presenté ante ellos con un traje elegante y autoritario. Mi expresión era fría, y recorrí la sala con una mirada penetrante. Buenos días a todos, comencé, mi voz potente y clara. No he convocado esta reunión para hablar del pasado. El pasado debe dejarse atrás. Hoy vamos a hablar del futuro de Horizonte Capital. Anuncié una estrategia de crecimiento completamente nueva, un plan ambicioso y audaz centrado en la inversión en alta tecnología y en los mercados globales. Analicé en profundidad el potencial, los riesgos y la hoja de ruta para su ejecución. Cada cifra, cada gráfico, cada argumento que presenté era agudo, lógico y convincente. La sala de reuniones escuchaba en silencio, absorta en mis palabras. Su sorpresa inicial se fue transformando en admiración. Estaban viendo a una Elena Vargas completamente diferente. No a la mujer atormentada por problemas familiares, sino a una líder del mundo de los negocios, llena de sabiduría, audacia y determinación. Para ejecutar esta estrategia continué. Necesitamos una organización eficiente y limpia. Por lo tanto, a partir de hoy, voy a reestructurar por completo el sistema de evaluación del rendimiento, KPI, en todos los niveles. Desde los empleados hasta los jefes de departamento, todos los puestos serán reevaluados en función de su capacidad y resultados reales. Quien trabaje bien, será ascendido y recompensado. Quien no cumpla con las expectativas, tendrá que marcharse. Horizonte Capital no es un lugar para holgazanes. Ante mi declaración tajante, algunos de los que se sintieron aludidos cambiaron de color, pero la gran mayoría mostró una expresión de gran entusiasmo. Vieron un nuevo futuro y nuevas oportunidades para la empresa y para ellos mismos. La reunión terminó con un consenso unánime y un gran optimismo. Después de que todos se fueran, me quedé sola en la sala, contemplando el espectacular paisaje de Madrid a través del enorme ventanal. La tormenta había pasado. Las cenizas de un matrimonio fallido, lejos de sepultarme, me habían hecho renacer, más fuerte y sólida. El pasado estaba liquidado, el futuro se abría de par en par ante mí, y yo, Elena Vargas, estaba lista para conquistarlo. Medio año pasó en un abrir y cerrar de ojos. El bochornoso verano de Madrid dio paso a un suave otoño. Mi vida, después de la terrible tormenta, finalmente había encontrado la calma. Ya no vivía en el chalet del barrio de Salamanca. Lo había vendido sin remordimientos junto con los malos recuerdos. Ahora vivo en un ático en el centro de la ciudad, con una vista panorámica del deslumbrante perfil nocturno de Madrid. Es más pequeño, pero es enteramente mío, sin rastro del pasado. Cada mañana me levanto a las 6, no por la presión del trabajo, sino para dedicar una hora al yoga.
He aprendido a respirar profundamente, a sentir mi paz interior. Mi instructora de yoga dice que mi energía ha cambiado mucho. Ya no tengo esa coraza defensiva y afilada. Ahora transmito una calma y una fuerza que nacen de dentro. El trabajo en Horizonte Capital, tras la drástica reforma, ha entrado en una trayectoria vibrante. Los audaces proyectos que propuse al principio se encontraron con no poco escepticismo, pero ahora están generando enormes beneficios, acallando todas las especulaciones y reafirmando mi sólida posición. Ya no necesito esforzarme por demostrar nada. Mi capacidad y mis resultados son la respuesta más contundente. Los fines de semana ya no los dedico a trabajar sin parar. Paso tiempo con mis padres. Comemos comida casera y escucho sus historias. Al verme completamente recuperada de la sombra de un matrimonio fallido, ellos también se han quedado tranquilos. Mi padre, que ha pasado toda su vida en el mundo de los negocios, me dio una palmada en el hombro y me dijo: «Hija, ahora sí que te has convertido en una verdadera adulta». Esta tarde he quedado con Beatriz en una tranquila tetería. Mi mejor amiga sigue tan aguda y enérgica como siempre. «Mírate», dijo Beatriz después de dar un sorbo a su té, examinándome de pies a cabeza. «Definitivamente, una mujer está más guapa cuando no le pertenece a nadie. Con esta aura, hasta yo me enamoraría de ti». Me eché a reír. «No seas exagerada. Es solo que ahora estoy más tranquila». «No es solo tranquilidad», dijo Beatriz con sinceridad. «Es libertad. Antes, por muy fuerte que fueras, siempre llevabas encima un grillete invisible llamado Javier Romero. Siempre tenías que pensar en sus sentimientos, en guardar las apariencias por él. Pero ahora vives solo para ti. La de ahora es la verdadera Elena Vargas». Reflexioné en silencio sobre sus palabras. Tenía razón. Antes, vivía para el amor, para un hombre que no lo merecía. Me puse yo misma los grilletes y me agoté. Ahora que me los he quitado, me doy cuenta de lo amplio y azul que es el mundo. Gracias, Bea. Sin ti no habría superado todo esto tan fácilmente. Entre nosotras no hacen falta las gracias, sonrió Beatriz. Verte bien es la mejor recompensa para mí. Por cierto, ¿hay algún hombre que haya llamado la atención de nuestra directora últimamente? Negué con la cabeza. Todavía no pienso en eso. Por ahora quiero disfrutar de esta vida de soltera. El amor ya no era lo más importante para mí. Estaba bien si no lo tenía. Había aprendido a darme felicidad a mí misma. No necesitaba a nadie para sentirme completa. Seguimos charlando un buen rato. La suave luz del sol de la tarde entraba por la ventana, tiñéndolo todo de un tono dorado. Mirando a la gente que pasaba ajetreada por la calle, sentí una extraña paz. La tormenta había pasado de verdad. Solo quedaba un cielo despejado y una nueva vida esperándome. Mi vida transcurría con esa calma. Me centraba en mi trabajo, en mi bienestar y en las personas que quería. El nombre de Javier Romero y los recuerdos asociados a él habían sido relegados a un rincón de mi mente, cubiertos por el denso polvo del tiempo. No es que intentara olvidarlo a propósito, simplemente había dejado de importarme. Para mí, era menos que un extraño. Un día, en una cena benéfica para empresarios, escuché una conversación por casualidad. Quien hablaba era el señor García, un antiguo socio. Estaba comentando con otros el caso del problemático hijo del presidente del grupo inmobiliario Acosta. ¿No se han enterado?, dijo el señor García en voz baja y con aire de cotilleo. El hijo del presidente Acosta ha tenido que lidiar con un buen lío últimamente. Resulta que la joven amante que tenía por ahí se acostó con otro tipo y tuvo un hijo suyo, y se enteró después de que naciera. Dicen que el joven Acosta se enfureció tanto que mandó a unos matones a darle una paliza al tipo ese. Yo estaba cerca, con una copa de vino en la mano, y al oírlo me detuve un instante. La historia me resultaba familiar. ¿De verdad?, preguntó otro con curiosidad. ¿Y quién es ese tipo para tener tantas agallas? Al parecer, era un tipo que antes tenía una buena posición. Era director o algo así en la empresa de su exmujer, continuó el señor García con desprecio. Pero el muy idiota la engañó y su mujer lo echó a la calle sin un duro. Al quedarse sin dinero, se fue a por la amante del joven Acosta para sacarle tajada, y se creyó que el hijo de otro era suyo. Vamos, el hazmerreír de toda la ciudad. Aunque el señor García no dijo el nombre, supe que estaban hablando de Javier Romero. Exmujer directora, infidelidad, arruinado, confundir al hijo de otro, todos los detalles encajaban a la perfección. Así que eso era. Después de que yo lo destapara todo, Alba fue descubierta por su verdadero amante, el hijo del presidente Acosta. Y el pobre cornudo, Javier, se convirtió en el blanco de su ira. Podía imaginar lo que le habría pasado: una paliza, humillaciones y amenazas para que no volviera a abrir la boca. No sentí ni satisfacción ni lástima, solo una extraña calma.
Era el final que se merecía. Quien siembra vientos, recoge tempestades. La ley del karma nunca falla. Él usó la violencia contra mí, y ahora otro la había usado contra él. El ciclo lo había iniciado él, y él debía asumir las consecuencias. Me di la vuelta en silencio y salí al balcón. La brisa nocturna de Madrid soplaba suavemente. Di un sorbo a mi vino. Un sabor amargo se extendió por mi boca. Días después recibí una llamada de Beatriz. Elena, ¿te has enterado? Lo de Javier. Sí, algo he oído, respondí con indiferencia. Ya lo sabías, rió Beatriz. Me lo ha contado un amigo de la policía. Al parecer le rompieron varias costillas y ha huido al pueblo. Está endeudado hasta las cejas y ha tenido que vender la casa familiar para pagar sus deudas. Y su madre, por el disgusto, ha caído enferma y no se levanta de la cama. Realmente, cada uno cosecha lo que siembra. Sí, respondí sin emoción. ¿No te sientes ni un poco satisfecha?, preguntó Beatriz. Guardé silencio un momento y luego dije, no, Bea. Ya no siento nada. Lo que le pase, cómo viva o si muere, ya no me importa. Él es solo un capítulo de un libro viejo, y yo pasé página hace mucho tiempo. Era verdad. Por muy miserable que fuera la vida de Javier, ya no tenía nada que ver conmigo. Había malgastado demasiado tiempo y emociones en alguien que no lo merecía. Ahora solo quería centrarme en mi vida y en las personas que de verdad me querían. La noticia del traidor fue solo una brisa pasajera que no logró alterar la calma de mi corazón. Para celebrar el éxito de un gran proyecto, decidí regalarme a mí misma y a todos mis empleados unas vacaciones que combinaban el voluntariado. Nuestro destino era un pueblo de montaña en Asturias, con un paisaje precioso pero donde la vida de sus habitantes seguía siendo difícil. Llevamos cajas llenas de libros, ropa y material escolar para los niños de la escuela primaria. Ver a esos niños, con sus ropas gastadas y corriendo descalzos, pero con los ojos brillantes de alegría al recibir un pequeño regalo, llenó mi corazón de una calidez indescriptible. A veces, la felicidad era así de simple. Mientras todos jugaban con los niños y repartían los regalos, me fijé en una niña acurrucada en un rincón del patio. Estaba pálida y tenía la frente perlada de sudor. Me acerqué rápidamente y le puse la mano en la frente. Ardía. La niña tenía fiebre alta. ¿Estás bien?, le pregunté preocupada. Ella solo negó con la cabeza, con los ojos llenos de miedo. Los profesores me dijeron que el centro de salud estaba demasiado lejos y el camino era malo. Mientras no sabía qué hacer, un hombre salió de la pequeña enfermería de la escuela. Llevaba una bata blanca, gastada pero limpia y bien planchada. Era alto y delgado, con un rostro anguloso que transmitía calma y confianza. La niña tiene fiebre alta, dijo con una voz grave y tranquila. Rápidamente le tomó la temperatura y sacó un antitérmico de su maletín. No se preocupe, es solo un resfriado fuerte. Con la medicina y un poco de descanso, estará bien. Con una paciencia y una delicadeza infinitas, le dio la medicina a la niña. Solo cuando se durmió, se giró hacia mí. Gracias por haberla visto. Me llamo Daniel Cano. Soy voluntario médico aquí, dijo, tendiéndome la mano con una suave sonrisa. Hola, soy Elena Vargas. Le estreché la mano. Su palma era cálida y firme. ¿Es usted el médico de aquí? Solo vengo los fines de semana, explicó. Entre semana trabajo en un hospital público, pero las condiciones médicas aquí son tan precarias que vengo a ayudar siempre que puedo. Al mirarlo, sentí una profunda admiración. En esta sociedad llena de competencia y cálculo, todavía había gente como él, dispuesta a dedicar su tiempo y esfuerzo a una causa tan humilde y significativa. Era completamente diferente a los hombres de traje impecable y grandes palabras que yo solía encontrar. Es usted admirable, dije con sinceridad. Daniel solo sonrió. No es para tanto. Ayudar a los demás también es una alegría. Como ustedes. Los regalos que han traído son una gran alegría para estos niños. Charlamos un rato más. Me habló de la vida de la gente de allí, de sus dificultades. Yo le hablé de mi trabajo, de los proyectos de inversión que impulsaba. Veníamos de mundos completamente diferentes, pero encontramos un punto en común en nuestra forma de ver la vida y en los valores humanos. Cuando mi equipo se preparaba para irse, Daniel me acompañó hasta la puerta. Ha sido un placer conocerla, señora Vargas. Espero que tengamos la oportunidad de volver a vernos. Igualmente, doctor Cano. El coche arrancó. Por la ventanilla, vi su figura, todavía de pie, despidiéndose con la mano. Una sensación cálida y suave se instaló en mi corazón. No sabía si realmente volveríamos a vernos. Pero este encuentro casual fue como una brisa fresca que inyectó nueva vida en mi existencia. No fue amor a primera vista ni una pasión arrolladora. Fue solo un comienzo suave,
un tenue rayo de esperanza que me recordaba que en algún lugar del mundo todavía había hombres buenos y relaciones sinceras y equitativas esperándome. Quizás estaba lista para abrir mi corazón una vez más. Al volver a Madrid, me sumergí en el trabajo con una energía renovada. La imagen del pueblo de montaña, los niños inocentes y el médico llamado Daniel Cano aparecían de vez en cuando en mi mente, recordándome que en la vida hay muchas cosas significativas más allá de las cifras de rentabilidad. No contacté a Daniel, y él tampoco a mí. Éramos como dos líneas rectas que se habían cruzado en un punto y luego habían seguido su propio camino. Pero sabía que ese encuentro había dejado una huella imborrable en mí. Una tarde, después de un largo día de trabajo, me quedé sola en mi despacho, en lo más alto del edificio. No encendí las luces, dejando que la luz de los rascacielos iluminara la estancia. Era un paisaje espectacular. Este ático, donde me encontraba, era el resultado de años de esfuerzo incansable. Me serví una copa de vino y salí lentamente al balcón. La brisa nocturna soplaba fresca. Abajo, las luces de los coches fluían como un río de luciérnagas, y los carteles de neón parpadeaban. La noche de Madrid era verdaderamente hermosa, una belleza arrogante y poderosa. Hubo un tiempo en que creí que mi felicidad consistía en estar aquí con Javier, contemplando los logros que habíamos construido juntos. Creí que el amor de un hombre era el refugio más seguro de mi vida. Me equivoqué. La verdadera felicidad no proviene de un hombre, ni de un matrimonio. Proviene del valor que una se da a sí misma. Proviene de la libertad de ser una misma, de perseguir tus sueños, de decidir tu propio destino sin dar explicaciones a nadie. La caída de mi matrimonio con Javier me dolió, pero me enseñó una lección muy cara. Me hizo darme cuenta de que la única persona en la que debo confiar es en mí misma. La fuerza interior, la independencia económica y la autonomía mental son los bienes más preciados, los que nadie puede arrebatarte. La tormenta había pasado. Las cenizas del pasado, lejos de sepultarme, me habían hecho renacer, como un ave fénix, más fuerte y radiante. Di un sorbo al vino. Un sabor agridulce se extendió por mi boca. Ya no sentía amargura ni odio. Ahora, en mi corazón solo había calma y una fe inquebrantable en el futuro. Quizás algún día me vuelva a enamorar. Podría ser Daniel Cano, o podría ser otro hombre que lo merezca. Pero enamorarme o no, ya no era lo más importante, porque sabía que podía vivir una vida plena y feliz por mí misma. Sonreí. Una sonrisa genuina, que nacía desde lo más profundo de mi ser. Miré al cielo estrellado y sentí que podía abrazar el mundo entero. Elena Vargas, no necesitas un rey para ser una reina. Ya tienes tu propio reino, y mereces todo lo mejor que este mundo puede ofrecer. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.